Ahora sí, buena gente, ¿cómo andan? Estamos en el último directo de Godot del año, así que vamos a intentar hacer un resumen interesante sobre el trayecto que uno tiene que llevar para manejar todo. De hecho, la idea acá es hacer como un árbol, justamente de qué cosas tendrías que saber antes de aprender otras cosas. Veo que el chat está saliendo medio mal. Hice algunos cambios en las modificaciones de acá y evidentemente han tenido efecto. ¿Iba quedando o no? Sí, creo que ahí entró todo dentro del chat acá. Vamos a agrandar un poquito más y quedan los mensajes. Igual es esta vista nomás, la que está rota, la otra no creo que esté rota. Bueno, estamos. Ahí aparecieron los bots en realidad. Lo que tendría que aparecer acá era la lista de los bots con los anuncios. Bueno, día de hoy arrancamos. Vamos a arrancar. Cámara. Bueno, ahí está. Y se queda la misma lista gigante acá. Bien. Gracias, Suazodev, por el follow. Ahora vamos a ver el tema de Godot. Vale, nos preparamos y vamos a cámara. No sé si hace falta, pero si quieren hacemos una breve introducción de lo que es Godot para la gente que está recién empezando, que no tiene mucha idea de qué es lo que vamos a intentar hablar, qué es lo que vamos a intentar armar. Lo voy a hacer lo más... O sea, nosotros ya venimos haciendo varios videos de Godot, bastantes, capaz que son 20 videos más o menos. Pero vamos a intentar como pegarle el reset para que cuando arranquemos el siguiente año podamos arrancar con gente nueva, ponele. Bueno, a ver si este chat anda bien. Ahí está. Tengo el sombrerito navideño. Pero me parece que ya pasamos la Navidad, así que me voy a poner otro sombrerito. Sí, obvio. Me saco el sombrerito navideño y me pongo la gorrita de año nuevo. Ahí está. Bueno, cosas que estuve probando en la semana, ¿no? Bueno, acá estamos en la página web de Godot. Bien. A simple vista, cualquiera que llegue a estos videos de Godot ya sabe más o menos de qué se va a tratar. Se trata de un programa que te permite hacer juegos. Así como se oye. Es una aplicación, un programa, ¿no? Que uno ejecuta en su PC, en su Mac, en su Linux y en su celular, porque también anda en Android. Y te permite crear juegos. Juegos, como acá lo está diciendo, 2D y 3D. Mucho de lo que van a encontrar acá en la documentación va a estar en inglés. ¿Ok? También es un tema bastante importante. Hay una parte acá donde podés ir a Learn, por ejemplo, para aprender. Voy a ir por arribita, después lo vuelvo a tocar en todo caso, donde tenés una especie de guía que te arma el propio staff de Godot, donde te dice, por ejemplo, manual o dónde empezar, mira. Si quieres hacer un juego 2D, cómo hacer un juego 2D, 3D. Y acá abajo, si no me equivoco, tenés la opción de español. ¿Ves? Está medio escondidito, pero ahí abajo, español. Y ahora tenés lo mismo, los primeros pasos. Ahora se entiende mejor, primeros pasos. Acá tenés una introducción. O sea, acá te explica, por ejemplo, qué es Godot en español. Hay algunas partes acá que te avisa que, en inglés te avisa que este texto tal vez no está del todo actualizado porque ahora mismo estamos en Godot 4.2 y este texto aparentemente es para 4.1, que no hubo mucha diferencia, así que no va a ser grave el cambio que vamos a ver acá. Acá podemos ir paso a paso, fíjate, tiene un paso a paso. Acá te muestra, por ejemplo, qué es un juego, ¿no? ¿Qué hace un motor de juegos? Y hace juegos. Como, es medio obvio a veces, pero si uno no está en el tema, a veces no lo entendería, ¿no? También hace programas, ojo. No hace páginas web. Por ejemplo, con Godot no vas a hacer páginas web. Pero sí puedes hacer juegos embebidos en web. Así que hay un montón de facetas. Es un programa que crea cosas. Y entre esas cosas, la mayoría va a ser juego. Pero también podés crear aplicaciones para Android. Porque hace juegos para Android. Pero al mismo tiempo, al estar haciendo juegos para Android, también podés hacer aplicaciones para Android. Porque es lo mismo. Entonces se mezcla con varias capas que tiene que ver con el desarrollo en general, que puede ser de juegos o de algo más. ¿Qué es lo que especialmente tiene un motor de juegos? Que es lo que explica acá, ¿no? En realidad te está explicando dos juegos que tuvieron en los primeros años, ¿no? Pero un motor de juegos,
Fíjate que tiene capas para el tema de animación. Esto que está acá abajo es un árbol de animación. Que hay acciones que se controlan así. No es todo programado por código, sino que hay partes. En el desarrollo de videojuegos también lo van a ver si y saben algo de Unity también. Que también pasa lo mismo, que hay una parte de desarrollo de videojuegos en Unity que, por decir así, no es todo código, sino que tenés partes donde va a ser una especie de programación visual. No es del todo una programación visual completa, pero sí, por ejemplo, la máquina de estados, esto se llama una máquina de estados, para animaciones, es algo que por lo general se maneja de forma visual. Que es, por ejemplo, tal animación, por ejemplo, la animación de estar quieto, que acá que estoy viendo. Vamos a hacer un poquito de zoom esto. Ahí, ¿ves? Esto es un gráfico de una máquina de estados. Acá hay como un inicio de la animación. Esta es la animación del personaje estando quieto. Cuando el personaje se mueve, hay una animación de moverse, que cuando deja de moverse, vuelve a animación de estando quieto. Por ejemplo. Después de esta animación, puede caer otra animación que es la de saltar, porque puede estar moviéndose y saltar. O puede estar quieto y saltar. Y esta línea de acá representa eso. Si está quieto y salta, pasa a esta animación. Todas estas liñitas, así como los cuadraditos, estos todos se configuran. O sea, le puedes configurar los tiempos, etcétera. Todo para que la animación se sienta fluida. Para que, por ejemplo, el personaje está parado quieto, aprieta la tecla de saltar, se ejecuta esto en determinado tiempo, esto se ejecuta en otro tiempo, luego vuelve a esto, que por ejemplo es la animación de caer en el piso. La animación de parar en el piso, se levanta el personaje y queda otra vez la animación de parado. Es para coordinar ese tema. Bueno, eso tiene que ver mucho con los videojuegos, no los vas a ver en temas de software, pero sí los vas a ver en temas de videojuegos. Y un motor de videojuegos maneja ese tipo de temas. No solamente la lógica, la programación, la parte visual, eh, sino también el tema de las mecánicas, en este caso las animaciones. El árbol de animaciones. Creo que también lo he escuchado como la máquina de animaciones. Bueno. Lo más interesante acá, ahora capaz que empezaría ya con el gráfico, o no. O no, porque yo creo que hay un tema muy importante. Cuando vos arrancás en el programa, que acá lo tenemos, de hecho, vamos a abrirlo. Arrancamos con esto, ¿vale? Voy a achicar un poquito esto más la ventana para que se vea. Esto obviamente lo van a tener vacío, porque no va a haber nada acá, porque no han tenido ningún programa antes. Arrancás con esto. De hecho, acá hay algunos en la parte de assets, cuando arrancás, como proyectos hechos. Como para ya arrancar con algo. Por ejemplo, un juego base 2D, para ver cómo es. Entonces, nunca he hecho esto más que nada porque siempre arrancaba con una idea concreta. Eso puede ser un tema importante. Para aprender a hacer videojuegos, es lo mismo que hacer un programa. Vos no puedes decir, voy a aprender a programar porque quiero aprender a programar. Es lo mismo que quiero aprender a hacer juegos porque quiero aprender a hacer juegos. Tenés que arrancar con algo que te motive. Quiero hacer un juego de, no sé, plataformas. Quiero hacer un juego de shooter. Tenés que arrancar con un tema bien puntual. Hola, hola. Entonces, tenés que saber más o menos qué es lo que vas a estar buscando para no tener que perderte en las ramas. Ahora voy a explicar esto. Esta es la interfaz principal, ¿no? Cuando vos arrancás. Vamos a entrar a cualquier proyecto de acá, un prueba este, cualquiera. Abrimos. Godot siempre se abre full screen acá, así que tengo que achicar la ventana para que ustedes la vean bien. En cuanto termine de cargar. Bueno, esto así a primera vista, yo la primera vez que lo vi, quedé medio... La primera vez que lo vi y no había tenido bases tampoco en Unity, quedé un poquito perdido porque realmente creo que el punto inicial para poder empezar en esto es que te tenés que sentir cómodo con el ambiente, tenés que entenderlo. Tenés que entender qué es lo que está pasando acá. Entonces, la interfaz es antes que el código. ¿Mm? De hecho, ahora mismo podría irme acá a terminar el gráfico que les dije que iba a hacer. Y podemos empezar el gráfico en realidad. Dame un segundito, voy a venir acá, voy a hacer un diagrama. Esto es draw.io en realidad entré y me llevó a esta página. Si pones draw.io, te lleva a esta página. En esta página le quiero hacer un nuevo diagrama. Lo voy a guardar en el disco, en el navegador, no es importante. Ponemos crear un diagrama en blanco. Y yo creo, para arrancar, vamos a poner acá, vamos a buscar una cuestión, vamos a empezar a dibujar. Sí, sí, podés. Ya lo hemos explicado en algún directo también. Voy a sacar esta barra de acá. En realidad, porque me parece que está medio pequeño todo. Vamos a hacer un lugar acá como de inicio. Ujú. ¿Con qué símbolo puedo personalizar un inicio?
con un círculo, un doble círculo. Bueno, vamos a usar figuras normales, che. Vamos a buscar un círculo nomás, vale. Este es nuestro inicio, ¿vale? Tu inicio es una pregunta. Quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer algo. En este caso, un juego. ¿Qué juego? Bueno, eso va a depender justamente del camino que vas a tomar acá. Lo primero que va a pasar es que vas a sí o sí necesitar aprender esto que está acá atrás. Que bueno, ahora lo vamos a volver a ver. Vuelvo al gráfico. Tenés que aprender cómo funciona, vamos a poner como un proceso, el entorno de Godot. Lo primero que tenés que hacer es aprenderte el entorno Godot, porque obviamente es lo más importante que necesitas ahora. El entorno de Godot, vuelvo a la pantalla gigante, tiene partes bastante concisas. Este es el entorno casi normal cuando vos arrancás un nuevo proyecto, aparecerá sin todas estas cosas, pero si quieren vamos a probar hacer uno nuevo, directamente lo vemos todo. No quiero tampoco echarme mucho tiempo en cada uno de los puntos porque tenemos muchísimos puntos acá para tocar. Nuevo. Le vamos a poner acá. Nuevo. Y vacío. Acá le pones la carpeta. En este caso yo tengo una carpeta que yo ya sé el path y todo, pero es donde donde van a copiar las cosas, ¿vale? Podemos crear. Se crea la carpeta con el nombre. Acá nos da a elegir el render. Ojo con esto. Porque esto parece poco importante, pero es bastante importante. La parte del renderizado. Yo conozco gente que ha arrancado. Esta guía va a ser igual, es lo mismo. O voy a intentar ir al mismo nivel para la gente que quiere arrancar con Godot 3.5 y 4.2 en este caso. Hay una diferencia importante entre Godot 3.5 y 4. La diferencia más importante tiene que ver con el tema del renderizado. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, con seriedad. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto de que hay versiones de Godot? Hay diferentes versiones. El programa que crea juegos ha tenido diferentes versiones, ¿no? A medida que pasaban los años, había una nueva versión como si estuviéramos hablando de Windows, ¿vale? Para la gente que no entiende mucho. La versión 3.5 es una versión bastante bien, es la de que se usaba el año pasado prácticamente. Ahora mismo ya capaz dentro de 2 años, 2021 ponele, 2021, 2022, se está usando la Godot 3.5. Ventajas y desventajas. El Godot 3.5 es ligero. Requiere menos placa de video, requiere menos PC. Entonces, de golpe, si tenés una notebook un poco viejita, probablemente te ande mejor para programar Godot 3.5 que Godot 4. Ahora el 4.2 que salió ahora hace unos meses. Un mes. Creo que menos de un mes. Bueno, el tema es el render que utiliza el engine. En la versión 3.5 era un render mucho más ligero y andaba mejor y mejor en máquinas chicas. Pero en estas versiones, fíjate que tenés acá una parte de compatibilidad que utiliza OpenGL 3 y creo que Godot 3.5 usa OpenGL 2. Entonces, requiere menos PC utilizar 3.5. En cuanto a cambios de entorno visuales, no son muchos, no son graves, o sea, se puede adaptar, pero tenés un cambio bastante grande en el manejo de tiles. Si querés hacer tilemap, quiere decir dibujar mapas utilizando grillas de gráficos, cambió bastante la parte de código. La parte visual de cómo lo organizás al tilemap es bastante igual, pero el código que manejaba el tilemap en 3.5 era más sencillo para algunas personas que lo que viene en la versión 4. Entonces, de golpe, si hiciste el proyecto en versión 3.5, no lo podés llevar a versión 4 de una porque no lo va a convertir, porque el código eso lo vas a tener que rehacer. Después, en el tema 3D, la mayoría de cosas que estaban en la versión 3.5 eran bastante más básicas que lo que tiene ya la versión 4. Como que la versión 4 ya pulieron todo el tema del 3D y está un poquito más maduro. Entonces, juego 2D y juego 3D en la versión 4 de alguna forma tienen ese temita del tilemap y el manejo en algunos temas. Entonces, el código fuente es muy similar en ambos. Ahora, esto del renderizar, como les digo, esta es la versión forward más, es la que más pide, obviamente,
quiere decir que el juego va a ser un poquito más exigente gráficamente y se va a ver mejor también, muy probablemente. La versión mobile, que obviamente quiere decir que voy a utilizar esto para crear aplicaciones para celular, Android o iOS también. Y compatibilidad, que es como un mix, que de hecho, fíjate que acá te dice compatible con escritorio, móviles y web, porque también está la web, que también puedes programar para web. Bien, todo eso va incluido. Ah, por cierto, cuando ustedes instalen Godot, les va a dar para elegir el idioma. En este caso yo lo tengo todo en español. No hay ningún problema tenerlo todo en español. No cambia la programación sigue la misma. Las ayudas muchas veces va a estar en español, otras veces no, aunque estés en la versión en español. Entonces vamos a hacer un nuevo proyecto, como ya está todo. Lo voy a hacer con render al mango. Total, no hay ningún problema, no vamos a tener problema con eso. Y abrimos. Así les explico cómo es el tema de la interfaz. Lo chicamos, ventana. Pum. Arrancás el proyecto y aparece así. De hecho, un tema no menor, que yo les estaba acá recién mostrando en la página web de Godot. En la página web de Godot tienen para descargarse la versión. De hecho, vuelvo no. En la página de Godot tienen para descargarse la versión 4.2 y la 3.5 todavía. ¿Ok? Por eso van a ver que tienen dos opciones. Estas para máquinas más pequeñas. Y lo que hagas acá, dependiendo de qué usaste, puede ser que tengas algún problema si lo querés llevar a 4.2. Yo personalmente recomiendo que si van a hacer algo más grande, que quieren hacer algo principalmente en 3D, se vayan ya a la versión 4.2 porque van a tener todo eso mucho más pulido que en la versión 3.5. El 3.5 es si quieren y tienen una máquina muy viejita y solamente van a trabajar haciendo juegos para, por ejemplo, celular, puede ser que el 3.5 vaya mejor. O sea, sí, yo diría que así. Es esa la cuestión. Igualmente, yo, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo estoy usando Godot desde Steam. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Godot se lo puede descargar desde Steam. Vean. Godot. Ahí. El Godot que ustedes encuentran en la página de Steam, que pueden descargar desde Steam, ¿no? Es sí o sí la última versión del 4.2. Siempre es la última versión, ¿vale? Así que eso para que lo sepan, si ustedes van a descargar Godot desde Steam, siempre se van a descargar la última. Además, me faltaba un tema más, pero la interfaz es más importante primero. Y ustedes cuando quieran descargarlo, van a encontrarse que existen dos versiones. Y también hay dos versiones de la 3.5. Bien, ¿qué significa esto? Esto no es por ahora lo más importante saber, pero hay un Godot que maneja un tipo de código y otro Godot que maneja otro tipo y además el anterior. Es como que maneja dos tipos de código. Es bastante sencillo. La versión que ustedes se consiguen por Steam solamente descarga la versión que maneja GDScript, que es el código fuente, los códigos que utiliza Godot. No descarga el .NET. La versión que está en Steam no tiene .NET. .NET es básicamente utilizar C Sharp, acá abajo lo dice, además de GDScript, porque puedes utilizar las dos a la vez. Sin embargo, esto está bueno aclararlo, por más que estés usando la versión que es solo GDScript, o la versión que trae incluso C Sharp, en las dos no hay ninguna diferencia, podés utilizar GD Extensions. Esto es un poquito más avanzado, que quiere decir que podés usar DLLs, librerías que están creadas en C++, por ejemplo, en una versión de Godot que solamente tiene GDScript. ¿Qué significa esto? Que no estás obligado a utilizar la versión .NET para programar en alto nivel si podés utilizar librerías de alto nivel. O sea, podés utilizar la librería de alto nivel en los dos. Aclaro ese pequeño gran detalle porque es bastante importante. A ver, igualmente todavía no hablamos del código, pero vamos otra vez al engine. Vamos a la interfaz. Bien, acá la interfaz te dice, acá arrancás como si fuera a hacer un juego 3D. No va a ser un juego 3D, pero te arranca como si fuera a hacer un juego 3D. El mi chat no está saliendo, no sé qué le pasa. Lo rompí, a ver. No, bueno, no sale. Vamos a habilitar el otro chat, fue. Hay otro segundo modelo de chat. Bueno,
Lo primero que vamos a encontrar acá en la interfaz es, arriba tenemos estos modos que dependen justamente de lo que vamos a ver en el layout o nuestra ventana de trabajo. Esta es nuestra ventana de trabajo, lo más importante que vamos a tener es nuestro lugar de trabajo. Voy a sacar el chat acá porque estoy viendo que ni aparece nada. Esta es la parte más importante porque todo lo que hagamos va a aparecer acá visualmente. Lo mismo para 3D, por eso acá tenemos un entorno 3D. Lo mismo para script y lo mismo si quisiéramos ver los assets que hay. Esto es básicamente, cuando hablamos de asset, es descargarse códigos que ha hecho otra persona que te pueden servir en algunas partes del código, en algunas partes del juego. Eso es lo que se llama asset acá, como librerías o paquetes. Algunos assets, de hecho podemos revisar, que traen. Algunos traen fotitos. También la mayoría trae acá para ver el código. Esto te va a abrir una página web donde vas a ver el código. Y en algunos casos también hay algunos assets que contienen DLLs, que son de alto nivel. Así que también hay, acá esto, por ejemplo, Hold, que es bastante importante, que tiene que ver con el tema de las mecánicas, las físicas 3D de Godot. Porque aparentemente las físicas de Godot no son del todo realistas. Yo la verdad no he tenido ningún problema, pero hay algunas personas que sí les molesta algún tema de las físicas, que si se mueve un objeto acá y el otro tiene que caer y rodar, etc. Estas físicas de Holt fueron creadas para un juego AAA que ahora mismo no me acuerdo, que es el de la chica con los dinosaurios robot. Vale. Sí, ese juego que es mega hiper famoso, hicieron un engine para las físicas de ese juego y ese engine es código libre, entonces lo puedes poner en Godot. Básicamente por esa razón tenés esa extensión. De hecho, probablemente si entro al link acá, el problema es que me va a abrir en un navegador que no quiero ahora. Me abre otro navegador. Mal. Yo quería abrirlo en este navegador para que ustedes vean más o menos qué es lo que te trae cuando vos entras a los links. A ver. Por ejemplo, este link te abre esta página, que es un GitHub donde está el código. Vamos a checar un poquito. Y probablemente me muestre la escena del juego, porque yo me acuerdo que la vi. ¿No? Bueno, acá te explica obviamente, acá está todo el código. Acá está todo el código, cómo funciona. Acá está el Jolt Engine que te dice que está basado en el código este. Cuando vas al Jolt Engine, acá el Horizon, ahí está. El Horizon, las físicas del Horizon, el Forbidden West específicamente, se crearon de código libre que están acá. Acá te muestra más o menos cómo funciona internamente, los detalles. Esto básicamente es muy de bajo nivel, no necesitas saber nada de esto. Entonces hicieron un port o una versión para utilizar en Godot esa física, que tiene diferentes reglas a las que tiene Godot. Básicamente eso, y podés instalar esto en el juego. También obviamente vas a tener que aprender cómo usarlo. Por ejemplo, acá te da un par de guías de que no es muy difícil. Reiniciás Godot. Una vez instalado esto, reiniciás Godot, abrís el proyecto, vas a avanzado, físicas, 3D, engine de física y pones Jolt y ya está. Y ya está, literalmente. Hay cosas muy sencillas acá. Bueno, volvamos. Esta es nuestra escena de trabajo, ¿vale? 2D, 3D, depende de lo que vayamos a hacer. Hay veces que si vamos a hacer un juego 2D, no vamos a usar nunca esta ventana. O sea, hay montones de opciones acá, la podemos personalizar, podemos ocultar, podemos sacar cosas acá, podemos sacar el asset para no verlo, para que no esté ahí. Y acá lo mismo, tenemos opciones. Esto ya tiene que ver con la creación de la escena principal, porque en sí nosotros estamos en un lugar ahora mismo llamado vacío, no tenemos nada. Y acá podemos decidir si vamos a hacer una escena 2D o 3D. O una interfaz de usuario. Una interfaz de usuario estamos hablando de conjunto de botoncitos, ¿no? Una interfaz de usuario, un panel, por ejemplo, o el menú de inicio, por ejemplo. Eso podría ser una interfaz de usuario. Todo depende, porque tranquilamente podemos hacer una escena 3D, tener un paisaje hermoso de fondo y meter una interfaz de usuario arriba donde tengas el menú de iniciar el juego, etcétera. Lo mismo con una escena 2D. O sea que no es muy relevante, muy importante qué es lo que pongamos debajo de capa. Sí, no podemos obviamente mezclar un 2D con 3D porque no habría forma, pero sí podemos mezclar un 2D con 3D. A ver, paramos un segundo. Arrancamos de acá. Si yo presiono en escena 2D, automáticamente va a cambiar a escena 2D. Eso es lo que quería mostrar. Luego, si yo hago otra y pongo escena 3D, va a cambiar automáticamente a escena 3D, por ejemplo. Fíjate que tengo dos. Estos serían como escenas completas. Una 2D y una 3D. No hay ningún problema en tener varias. Ahora mismo están sin guardar. Así que en cuanto quiera
cerrarlas, me va a decir, lo quiero guardar, no quiero guardar. Esto, lo guardamos. Apretamos guardar. Y nos sale esto de acá abajo en nuestra carpeta de trabajo. Acá vamos a tener todos los archivos que vamos a ir creando y que vamos a ir usando en el proyecto. Bien sencillo eso. Esto que vamos a guardar, fíjate, nos dice qué nombre queremos para el archivo, lo que nosotros queramos, ponemos Enter y se va a crear obviamente en nuestros archivos. Está bien. Esto para no perdernos quiere decir que todas nuestras cosas, nuestro trabajo no, va a quedar acá. En la versión 4.2, por ejemplo, ahora tenemos para poner hasta colores. Sí, sí. Ahora mismo no encuentro dónde. ¿Dónde están los colores? Tengo la 4.2, ¿no? Colapsar jerarquía, nuevo. No me acuerdo dónde están los colores. Bueno, acá vamos a tener nuestros archivos. Los podemos organizar en carpetas. Podemos crearle carpetas acá también. Por ejemplo, escenas. Podemos tirar esto adentro de la escena. No va a pasar nada. Pero siempre, 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 siempre que tengas un proyecto, va a haber una escena que va a ser la principal. El inicio. ¿Vale? Eso es otra cosa que vas a tener que aprender. Esto tiene que ver más que nada con las lógicas de la interfaz. De cómo funciona Godot. Gracias por el follow. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos le des play, acá arriba hay un play. Porque vos ahora mismo estás creando el juego, no tenés nada, estás creando el juego. Cuando le des play, el juego va a intentar crearse, reproducirse, dice acá. Le damos play y lo primero que nos va a decir, tenés que decidir dónde arranca el juego. Como yo ahora mismo tengo una sola escena, le puedo poner acá seleccionar actual y es suficiente. O puedo seleccionar otro archivo que sea mi archivo inicial. Eso es lo más importante porque ese es el archivo donde va a arrancar todo el juego, todo el código, todo lo que hagas. Es súper importante definir algo. Por ejemplo, yo digo la escena actual. Y listo. Se compila y se ejecuta. Ahora mismo no hay nada. Por eso veo una pantalla en negro, pero tiene una X arriba y está como corriendo nuestro juego. Lo mismo, por ejemplo, acá tengo una imagen que viene por defecto. Es una imagen de Godot. La podemos tirar acá. Y fíjate que se crea un elemento. Esto se llama nodos. De hecho, hay una gran cantidad de nodos. Si apretamos clic en el más, podemos ver que aparecen unos paneles. Y de hecho, hay más paneles. Con más paneles. Todo esto a nivel inicial tal vez es un poco mucho porque no vas a usar el Remote Transform 2D en tu primer juego, ni el Skeleton 3D, el 2D tampoco. Fíjate que hay cosas que están bastante organizadas acá en lo que es la parte 2D. La parte de control que está como metida dentro de la parte 2D porque se parecen mucho las interfaces de usuario con la parte 2D. Y la parte de 3D por separado. De hecho, vas a encontrar cosas que están por fuera también. Por ejemplo, las animaciones, el tema del audio, el tema del multiplayer que trae integrado, que da algunos problemas. Y cosas muy genéricas están afuera, fuera de todo esto. Y también tenemos acá una parte media extraña que se llama la parte de ventanas, el viewport, en donde puedes crear ventanas dentro de las ventanas e incluso ventanas fuera de la ventana. O sea, puedes hacer que el juego tenga dos ventanas. Normalmente cuando uno juega un juego, el juego está en full screen y tiene todo ahí adentro. Pero si uno está yéndose fuera de lo normal, ahí es cuando se puede aplicar esto y puedes crear que, por ejemplo, tengas como una ventana separada. No sé si han visto que hay alguien que ha hecho un juego así, donde tenés una ventana que tiene otra ventana al lado y los disparos viajan de una ventana a otra en Windows, por ejemplo. Es una cosa muy extraña, pero se puede hacer, ¿no? Con esto. Ahora yo creé ese objeto ahí. Si yo le doy play, obviamente lo que yo veo acá es el resultado de lo que acabo de hacer. Acá, lo más importante es saber que nosotros tenemos un nodo principal que va a definir el formato, ¿no? Y luego vamos a tener adentro elementos. Acá puedo meter control, por ejemplo. Por ejemplo, un cuadrito para poner texto. Text edit es un cuadrito para poner texto, por ejemplo. Entonces pongo esto y sale chiquito, chiquito. Entonces lo puedo agrandar ahí. Lo puedo mover, lo arrastro, lo tiro con control. Veo algunas líneas de seguimiento. Con Shift lo puedo pegar a algún objeto. Parece que solamente a los bordes. Y con Alt, no, con Alt no hace nada. Bueno, con Shift lo pega a los bordes. Con Control lo pega a ciertas guías. Por ejemplo. No sé, ahí entró un bot y el bot lo está leyendo todo. Bueno. Aquí tenemos, por ejemplo, el texto por defecto. Texto por defecto. Esto que está acá va a ser nuestro tercer objeto más importante
Después de saber lo que es un viewport, que es básicamente lo que nosotros usamos para hacer el juego, nosotros vemos qué es lo que estamos haciendo. Tenemos la parte de la escena donde vamos a tener todos los nodos sobre cada elemento que compone la escena y luego los archivos. Y de este lado tenemos la segunda parte más importante, que es el inspector, donde podemos ver que cada vez que nosotros hacemos clic en algo de acá, por ejemplo en el nodo 2D, en el icono, en cualquier tipo de nodo, va a tener propiedades diferentes. Esas propiedades, por ejemplo acá, habla del text, que es el text, obviamente el texto que va adentro. El placeholder, por ejemplo, que habla acá, es el texto que aparece cuando vos pasas el mouse por arriba. Por ejemplo, si yo pongo hola, eso es lo que va a hacer cuando pase el mouse por arriba. Pero fíjate que acá no lo va a hacer. Paso el mouse por arriba acá no hace nada. Lo va a hacer cuando esté ejecutado. Entonces dale play. Y ahora ves que hay un cuadrito ahí. Yo paso el mouse por arriba. Debería decir hola. A ver. No dice nada. Esto es un text, así que lo puedo modificar. Si hubiese querido usar otra cosa. Ah, hola, hola, perdón. Hola es el texto por defecto cuando está vacío el campo. Vale. Placeholder. Hay otro campo más. Hay otro campo más. Vamos a buscar acá abajo. Que es como una burbujita. Que yo me la confundí. Acá. El tooltip. Tooltip se llama la propiedad de la burbujita. Soy un tooltip. Ahí está. La burbujita es esa que en las páginas web vemos cuando pasamos el mouse por arriba. Es que sale. Bueno. Ahí me confundí el placeholder con el tooltip. Bien. Cada propiedad de ese nodo está acá. Todas las propiedades de ese tipo de nodo. El texto es obvio. Si es editable o no es editable también. Hola, Kimoto. El menú contextual. El menú contextual tiene que ver con, por ejemplo, si puede hacer segundo clic. Este menú que está acá, ¿no? Ahora mismo no se puede editar. Yo le saqué el editable, ¿ves? Si yo le saco el editable, no puede. Por lo que creo... A ver, voy a probar. Bueno. En esta versión 4.2, esto no pasaba en otras versiones anteriores. Cuando vos estás ejecutando el programa, para ver los cambios tendrías que... La forma correcta sería darle play o volverlo a arrancar. Acá hay un botoncito como dice retorno. Para ver los cambios. Pero por lo visto, yo puedo tocar acá, ir a la ventana y el efecto es inmediato. Por ejemplo, le saco el menú contextual, voy a la ventana y si hago segundo clic ya no pasa nada, no sale ningún menú. También tenés el drag and drop, si hace algo botón del medio, si hay scroll. A ver, ni lo veo. Tiene que haber más texto para que haya scroll. A ver. Vamos a ponerle más texto, enter. Ahí está. Ahí apareció el scroll. Pero es obviamente todo opcional. Si yo no quiero el scroll, pum, vuelvo a la ventana y el scroll está ahí. Ah, perdón. Acá habla de smooth del scroll. El smooth del scroll tiene que ver con la velocidad en la que funciona el scroll, el desplazamiento que se vea lindo, etc. Bueno, hay un montón de opciones acá. Así como el color de texto, etc. Cada nodo que yo tenga agregado acá va a tener sus propios parámetros. ¿Vale? Eso es lo más importante que van a tener que aprender de acá. De hecho, lo más usado acá, de hecho no era el text, era el label. Esto que está acá. Todas las cosas aparecen en esta posición. Esta posición en el gráfico 2D es la 00. Y si se fijan bien, hay una pequeña línea violeta. Es hasta dónde va la pantalla. Yo puedo seguir dibujando afuera de la pantalla y luego mover la pantalla, que eso es otro tema. Este es un label. Esto es un label. Label generalmente es justamente para mostrar el score y cosas así. Utilizamos esto. Que es el tipo texto muestra. Ahora, por ejemplo, acá podemos agregar una propiedad, un tipo de propiedad. Esto está hecho de esta forma para que vos puedas usar un objeto y duplicarlo y guardar. Por ejemplo, yo aprieto acá, lo puedo guardar como un archivo. Entonces, si tengo más lugares donde tenga que poner texto, copio y pego el mismo objeto y por esa forma está configurado de esta forma. Porque a mí me chocó un poquito al principio. Estoy tirando mis impresiones porque ¿por qué no poner acá el tamaño fuente y la fuente y el color? Claro, porque si vos tenés que tener esto en varios lugares, es mucho más cómodo que crees un objeto que tenga toda la configuración. Entonces acá ya directamente tengo la fuente. Acá directamente tengo el color. El color les va a salir blanco. Esto lo voy a tener que explicar bien porque el color les va a salir blanco acá de una.
Y lo que tienen que hacer, a ver si puedo hacer que esto quede en pantalla porque queda afuera. Ahí está. Lo que tienen que hacer es bajar el brillo, porque esto es como que apareciera el mango de brillo. Si ustedes lo bajan, van a empezar a ver que existen colores, ¿ves? Y ahí pueden ir buscando más en el color que quieren. Eh, Eso a veces a mí me pareció que era un bug. Yo creo que lo tendrían que cambiar en las próximas versiones de Godot, porque confunde mucho. Igual se puede usar por acá, parece, ¿ver? O sea, confunde mucho no tener una paleta de colores donde venga todos los colores de una, sino que tengas que ver esto blanco y decís, ¿dónde están los colores? Parece que se bugueó. Se bugueó, no tengo colores. Hago clic y siempre me sale blanco, ¿ves? Y claro, porque en realidad tendés que bajarle el brillo y ahí están los colores. Esto lo van a tener que arreglar porque personalmente me ha confundido siempre. Yo ya sé qué es lo que está pasando, pero cualquiera que arranca a programar en Godot, eso en la interfaz se complica un poquito entenderlo. Bien, hasta ahí tenemos todo. Entendemos que acá, esta es una escena. Escena no está guardada, mirá, aparece eso. Escena, guardar o control S. Yo hago mucho control S. Y la X o el asterisquito S se desaparece y quiere decir que está guardada. Esto es una escena, ¿vale? Una escena 2D. Vos lo que tenés que aprender acá es la interfaz. En la interfaz 3D, a diferencia de la escena 2D, vamos a crear de paso otra mejor, directamente. Escena 3D. A diferencia de la otra, tiene algunas particularidades. La primera que te vas a dar cuenta en la escena 3D, vamos a crear acá un cuadrado, una caja, ¿no? Un cubo. Porque te voy a explicar esto también. Eso no. Podés crear nodos adentro de los nodos que sean del mismo tipo del nodo. Pero no es el punto, quería crear algo de adentro. Quiero una caja en realidad, a ver dónde están. Hay muchas cosas acá y no me acuerdo dónde está la caja. A ver si pongo la palabra box, podés buscar acá. Y acá me encuentro una caja, bien. Una caja quiero. Una box, ahí está. Están dentro de esa carpeta, que está dentro de esa carpeta, que está dentro de esa carpeta. Por eso el buscar está muy útil para llegar al objeto que vos querés. Caja. Listo, tengo una caja. En una escena 2D, vos, volviendo a la escena 2D, ahí está. Vos tenés la escena 2D y por razones mágicas, y Godot, que está hecho nativamente para ser usado en 2D, ya le creó una cámara. Esto que está acá. Esta cámara, de hecho, la podemos modificar desde aquí, desde la configuración del proyecto, donde dice ventana y acá tenemos el tamaño. Podemos modificarla y también si el juego va a ser full screen, etcétera, todo eso se modifica de acá. Y todo esto, a su vez, de que se modifica de acá, fíjate que si me mantengo el mouse arriba, en este caso me sale en inglés, por más que el programa esté en español, me sale en inglés, pero me sale un nombre de propiedad. ¿Ves el nombre que dice display, Windows, Syse? Igual que acá dice display, Windows, Syse, mode. Ese es el pad con el cual yo, desde dentro, después del juego, por ejemplo, puedo acceder a esto y modificarlo mientras estoy jugando. Por ejemplo, vos dentro del juego vas y cambias a full screen el juego, y no es que volvés a compilar el programa en Godot para que sea full screen, sino que es el juego mismo que por código accede a esto, a todo lo que está acá, puede acceder el código. ¿Vale? O sea que el código puede acceder a todas las opciones 2D, 3D, que si el color no está bien, todo se accede de acá. De hecho, hay más opciones que estas que estás viendo acá. Estas son las opciones para no perderse. Hay un botoncito acá donde... ¡Ah! Y te deja dando vueltas. Y acá te tira muchas más opciones. Por ejemplo, el V-Sync. Viste que en muchos juegos se utiliza el V-Sync o no. Entonces, ahí está la opción de V-Sync. Puedes elegir que no tenga, que sea adaptativo, que sea automático, o que el usuario lo elija en un panelcito y vos vayas y modifiques ese campo, que es la propiedad que aparece acá, justamente para poder modificar el V-Sync. Por lo general no vas a necesitar ver todos los parámetros, con quedarte dos es suficiente. Acá también puedes ver que en el ejecutar ves cuál es la escena principal, esa que elegiste seleccionar ahora para ejecutar cuando vos le des play. Bueno, la puedes cambiar desde ahí. Bien, si yo le doy play a esto, como yo les decía, esto ya tiene una cámara a la cual yo puedo agregarle una cámara más. Puedo agregar una cámara que yo quiera, como un objeto, como un nodo. Esta cámara, fíjate que aparece acá, ¿ves? Apareció allá, en el 00. Es una cámara central, o sea que básicamente la puedo hacer centrada en mi personaje. La cámara tiene, en este caso, el mismo tamaño de que mi personaje. Yo podría cambiarle algunas propiedades de acá e ir modificando la cámara para que sea diferente. Por ejemplo, si yo pongo la cámara así, ahí,
cuando yo le dé play, va a utilizar la cámara que está activa aquí. Si yo tuviera dos cámaras, vamos a duplicar el objeto. Tengo una cámara ahí y tengo otra cámara que está puesta acá. Tengo dos cámaras ahora mismo. Tengo una cámara que tiene este objeto en la esquina de abajo y tengo otra cámara que tiene el objeto en la esquina de arriba. Cuando yo le dé play, la cámara que se va a aplicar es la que tenga dentro de aquí, de las propiedades, esto enabled. De hecho, me parece que las dos tienen enabled. Pero la primer cámara que esté con el enable activado es la que se convierte en la cámara principal. Si yo saco el enable de acá, cuando yo le dé play, voy a utilizar la segunda cámara. Por ejemplo. Esas son cositas que a veces no te das cuenta, pero... Y si no hay ninguna cámara, o sea, no hay ninguna cámara enabled, ¿qué es lo que hace? Utiliza el viewport, que es la vista que está, esta, la violeta. La violeta oscuro, por ejemplo. Es la principal. Entonces, el modo de alguna forma, siempre algo vas a ver y siempre algo te va a estar mostrando. Vos también tenés acá, en este menú, hay otro play acá medio escondidito, que es solamente ejecutar la escena. ¿Por qué? Porque cuando yo venga, por ejemplo, a esta escena 3D, vamos a guardarla, para que esté guardada, y yo le dé play, acuérdense que nosotros definimos que el inicio del juego era en la otra. Entonces yo le doy play, inicia en la otra ventana. ¿Se entiende? Para que yo inicie en esta ventana 3D, tengo que darle play a esta, porque ya no es la escena principal. Pero acá vamos a encontrar una cuestión. ¿Dónde está mi caja? No veo nada. ¿Por qué? Porque a diferencia de las capas, cuando estás trabajando en 2D, Godot, cuando maneja 3D, necesita obligatoriamente que le hagas la cámara. Que le digas dónde está la cámara. Y no es lo único, ahora vamos a ver por qué. Así que vamos a tener que buscar acá la cámara y agregar una cámara. Fíjate que acá aparece como un objeto. De hecho, el objeto te muestra hacia dónde va a estar filmando. Como si fuera una cámara antigua, ¿no? Gigante. Pero vista previa, a ver qué se ve. Bien. Acá puedes ver qué es lo que va a ver la cámara. Si yo muevo, por ejemplo, la roto un poquito, puedo dar la vista previa. Un poquito como hacia abajo. Y si esto es más que nada en el 2D no se usa, pero en el 3D sí se usa mucho más. Yo puedo agregar un poquito más de cámaras. ¿Por qué? Porque yo necesito ver más. Porque necesito ver las dos cámaras. Entonces tenemos acá en ver. Por ejemplo, quiero al menos dos. Puedes poner tres. Pero al menos dos. Y ahora en esta, quiero ver qué es lo que ve la cámara. ¿Ves? Entonces ahora puedo ir acomodando la cámara para ver qué es lo que se ve, por ejemplo. Lo quiero más arriba. Quiero que el ángulo sea un poquito más abajo. Y ahora un poquito más inclinado así. O sea, esto te permite ajustar. De capaz que después digo, bueno, ya está, ya vi, ya acomodé la cámara. Listo. Vuelvo de nuevo acá. Pero en el 2D eso no lo terminás haciendo porque la cámara es una cámara 2D. En el 3D vas a necesitar ajustar eso. Ahora, ya pusimos la cámara. Le damos play a la escena. Vos decís, se va a ver, tengo el cubo. Y sí, pero no se ve bien. Se ve como que no veo los límites del cubo. Cuando yo pongo la vista previa se ve re lindo. ¿Qué pasa? Bueno, otra cosa más que tiene el 3D de Godot. Tenés que crearle una maldita luz. Light, ¿no? Por suerte hay varias formas de light. Lo más normal es una Directional Light, que es la luz más común que tienen todos los programas de edición de videojuegos, de creación de videojuegos. Que es una luz omnipresente, es como la luz del mundo, que tiene una sola dirección y ya está. Después tenés, por ejemplo, la OmniLight, que es una luz ya más utilizada para focos o algo, donde irradia luz, es más costosa para el CPU, o el GPU, la placa de video, para procesarla. Y después tenés la Spotlight, que es la luz típica de un farol que ilumina hacia abajo en forma de V. En este caso, acá dice linterna, por ejemplo. En este caso, necesitamos una luz de mundo, porque por alguna razón no hay luz en el mundo cuando le damos play. Entonces tenemos que crear una luz. Acá dice, por ejemplo, el sol. Lo que más se usa. La luz es esto que está acá. Es como un objeto, un nodo. También tiene propiedades acá. También tenemos para modificar, por ejemplo, la fuerza de la luz. Por ejemplo, tenemos... En todas las luces vamos a tener diferentes propiedades. En este caso es eso. Y acá también tenemos la dirección, ¿ves? Que si de golpe hago así, puedo cambiar la dirección en que está llegando la luz.
Fíjate que en la escena ahora veo también la luz esta. Ahora cuando le doy play, ahora sí veo el objeto iluminado. No del todo, pero veo algo iluminado. Vamos a tener un poquito por acá. Fíjate que no importa si lo llevas para allá o para acá. No me le está afectando al objeto. ¿Por qué? Porque el nodo este, la particularidad, y en todos los editores de videojuegos pasa lo mismo, los nodos de direction light, que son direccionales, es como que si no existiera físicamente, no es que está puesto acá, por eso puede estar metido abajo el objeto, no pasa nada, sino que manipula toda la luz en la escena. Entonces yo quiero que la luz entre por otro lado, ahí, no importa, simplemente lo roto y ya está, ya funciona. A diferencia de lo que son las otras luces. Las otras luces, que sí, como les dije, utilizan un poco más de CPU, etcétera, se crean en el lugar. Por ejemplo, mira esto, me dibuja el área en que va a pintar la luz. La puedo ir poniendo ahí. Por ejemplo, vamos a cambiar el color para que sea otra vez con la gama esta que aparece en blanco. Le bajo el brillo y, por ejemplo, pongo que sea rojo. Y, ¿ves? Ese lado estaría saliendo con rojo. Vamos a girar un poquito el objeto este. Ahí. Para que cuando la cámara lo mire. La cámara sí es físicamente como si estuviera ahí. Vea un poquito de ese color. El Omnilight es algo que se está calculando en tiempo real. Así que ojo con eso. Vamos a subir el brillo. El mango. Le damos play. Y ahí tenemos una cara iluminada. Con la luz que está acá. Y la otra es direccional. Esa es una... o las principales diferencias que vamos a encontrar, obviamente, entre 2D y 3D, además de que tenemos un eje más y que obviamente los objetos van a tener que desplazarse no solamente en X y Y, sino que también en Z, que obviamente al nivel de código nos va a cambiar. Bien, ya usamos todo, usamos 2D, ya sabemos cómo se usa 2D, acá hay nodos, es la escena, acá tenemos 3D, tiene nodos y la escena, y al final es casi lo mismo, porque fíjate que esto se maneja igual y todo tiene propiedades que se manejan en la interfaz. Acá en las propiedades hay algunas cosas que van a empezar a hacer puente con lo que sigue. Voy a anotar esto, porque evidentemente no estoy haciendo nada nunca más el gráfico. Y es que justamente cuando aprendemos a utilizar el entorno de Godot, vamos a estar obligados a elegir, porque si vamos a hacer un juego 2D o 3D. Esa es una de las primeras partes que vamos a tener que elegir. ¿Por qué? Porque hay gente que obviamente no necesita saber nada de 3D y no necesita hacer juego 3D. Y otra gente que quiere hacer juego 3D y obviamente no necesita nada de 2D. Entonces, va a haber acá, en nuestro aprendizaje, vamos a tener que especializarnos en uno o, si queremos todo, pero la verdad que se va a poner un poquito más complicado, intentar aprender todo sobre todo. Acá hay algo que está en común y es que los dos manejan script. El script es el código fuente. El código fuente se crea con este archivito de acá y también acá abajo en un menú que estoy medio tapando con el coso, hay una opción que dice crear script. Pero lo normal, yo diría que utilicen esto que es más cómodo. Si yo pongo un nuevo script, fíjate que yo estoy parado en el objeto nodo y el script dice que la herencia es de nodo. Acá me dice el lenguaje que utiliza el script. Si estuviera usando la versión que trae C#, que es el otro lenguaje de programación, el .NET, tendría otra segunda opción acá, porque, como les dije, podés usar GDScript en los dos. O sea, y esto te va a crear un nuevo archivo, por cierto, que es .gd, que obviamente es el GDScript. Y si fuera C#, te va a crear otro que sea .C#. Básicamente le das crear. ¡Pum! Fíjate que aparece un iconito acá que te está avisando que estás creando código. Bueno, el código este, lo guardamos, no es para nada diferente a si vinieras acá en el nodo 3D e hicieras código. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia, fíjate que dice que extiende de nodo 2D o modo 3D, nodo 2D. ¿Qué quiere decir esto? Que hay propiedades que están acá y acciones, ojo, porque el nodo no solamente tiene estas propiedades que ves en la interfaz, sino que además tiene acciones como si fueran funciones, ¿no? Operaciones que hacen más cosas, están metidas acá. Por defecto todos también heredan, si yo voy a mirar, si yo preso control y hago clic acá, puedo ir a ver ayuda sobre eso. Eso pasa solamente con el código. Y también te vas a dar cuenta, acá hay una parte que puede que confunda bastante, y es que fíjense que mientras esté con script,
no importa si estoy en el primero o en el segundo escena, voy a estar utilizando esta lista para cambiar de archivo. Y las guías o las cosas que yo busque van a aparecer acá. Si nos molestan, podemos cerrarlas. O cerrar todo, o cerrar una, o cerrar otras, etc. Esto de ayuda va a ser muy útil para ver qué propiedades tenemos. Por ejemplo, un nodo 2D tiene todo esto, pero además tiene métodos, por ejemplo. Acá están los métodos, por ejemplo, de moverse, de rotar. Acá hay una explicación de todo. En la mayoría de los casos, por ejemplo, lo vamos a tener en español y en otros lo vamos a tener en inglés. Por más que estemos usando la versión en español. Y a su vez, acá no es menor, te explica que este nodo 2D hereda de otra cosa llamada nodo. Fíjense que cuando queríamos crear acá, hay algo que es el padre de todo. De hecho, si yo achicamos, todo sale de acá. Es el nodo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago clic acá en nodo, acá tengo la info de lo que es un nodo. ¿Qué tiene un nodo? Y el nodo tiene, lo más importante que vamos a usar siempre va a ser el ready, el process, el physics process más o menos, porque no es del todo tan importante, el input y poco más. Depende de la complejidad de lo que estemos haciendo, obviamente, porque tenemos un montón de funciones que salen del nodo, el nodo en sí. De hecho, dice que el nodo es un objeto. Si voy a objeto, también hay algunas opciones más que se pueden sacar de la base, de la base, de la base. Todo esto es una capa como de cebollas. Cada capa, padre, le aporta a la capa hijo un poco más de opciones y acciones. Fíjate, si yo cierro acá, no estoy cerrando el código. Esto a veces me confunde. Yo, personalmente, incluso acá hay una versión que dice que convierte en tabs los scripts. Godot tabs, por ejemplo. No sé si era esta. O había una que convertía acá, script tab. ¿Ves? Los convierte a los scripts para que se vean uno al lado del otro. ¿Por qué? Porque se vuelve un poco extraño editar hacia abajo cuando en realidad estabas editando hacia el costado. En la mayoría de programas cuando editas código es hacia el costado, así. Y acá vos haces clic y no estás cambiando código. Tenés que ir acá a ver el código. Bueno, acá cerramos todo, por ejemplo, cerremos todo. Menos esta, porque quiero ver esta. Por más que yo esté parado en 3D, fíjate que tengo el código del script de 2D. Como que te confunde. Y yo les dije que acá teníamos dos funciones más importantes. La func ready, así que mientras la estás escribiendo te lo va a ir sugiriendo. Acá vamos a poner la palabra pass, que es un comodín para no hacer nada, pero que exista. Y la func process delta, que viene incluido. Bien. Acá es muy a grosso modo, lo voy a intentar explicar. Esto es, no importa si es 2D, 3D, es exactamente igual porque todos estos nodos heredan de nodo. Y por tanto, ready process es algo que sale de nodo. ¿Qué quieren decir esto? Esto se ejecuta cuando arranca la escena. La escena. Yo puedo cambiar este pass por algo que haga, por ejemplo, print ready, por ejemplo. Ready 2D, ponele, por ejemplo, para saber qué es la escena 2D. Entonces, cuando le doy play, no voy a ver ningún cambio acá porque lo hice por la consola. Tiró un print del Ready 2D. Se ejecutó esto. ¿Bien? Y si yo... Esto es el fundamento de todos los editores de videojuegos, sean hasta de código puro. ¿Cómo funcionan? Funciona exactamente igual. Si yo pongo esto acá en el process, va a ocurrir algo muy interesante. Miren, le doy play. ¿Ves esto? Y fíjate que acá hay un contador que está explotando. ¿Qué significa eso? Que tenés un código que se ejecuta cuando arranca todo. Y luego tenés un código, una función. Y la podés colapsar también para que no ocupe tanto lugar. Que se está ejecutando todo el tiempo. Una vez atrás de otra. Infinitas, infinitas. Eso se llama el loop que se utiliza en todos los videojuegos. Lo vas a ver en Unreal, lo vas a ver en Unity, lo vas a ver en un código hecho en Visual Basic, lo vas a ver en un código hecho en un batch. Siempre que sea un juego, vas a ver que hay una acción
que es cíclica, porque obviamente el juego va a seguir jugando hasta que vos salgas, hasta que vos hagas algo, que es justamente la acción de salir. Entonces, este es el loop. Acá podemos hacer un comentario, creo que con este símbolo de comentario. Ahí está. Loop es un ciclo infinito. Este es el ciclo infinito, donde por lo general está contenida toda la lógica del videojuego. Por eso les dije que había otro que se llamaba Physics Process, que es como... También se ejecuta todo el tiempo porque es process igual, pero tiene que ver con las físicas. Entonces tiene que ver más que nada como para meter ahí los cálculos de física. Entonces, todo lo que nosotros queramos modificar acá, lo podemos hacer. De hecho, este código no se ejecuta al mismo tiempo todo el tiempo. Para eso existe esta variable que se llama delta. Porque, ¿qué pasa? Si yo ejecuto este código en mi PC, en, no sé, en 2-3 segundos, yo tiré 1070 veces ese log. O sea, se ejecutó esta función 1070 veces. Que es un montón de veces. Pero si yo lo ejecuto en una PC más vieja, este código que está acá, que simplemente tira un mensaje acá abajo, que no lo vas a ver cuando esté compilado el juego, cuando esté funcionando el juego, pero igual, eso gasta y estaría haciendo algo. Ese código que está acá, en otra PC más vieja, más chica, podría haber tardado mucho más en hacer esta misma cantidad. Yo en 2 segundos hice esto, en otra PC tarda tanto, y si la PC fuera más rápida, tarda, etcétera, etcétera. ¿Cómo se hace para que el juego que vos estás haciendo, esto pasa en todos los videojuegos también, por eso es también importante, es este valor, el delta? Siempre que tenés un ciclo infinito, un loop, en el editor de videojuegos que estés usando, por más que sea el Game Maker, por más que sea el RPG Maker, por más que sea lo que sea, vas a tener algo, bueno, el RPG Maker no sé, porque es por turno, bueno, vas a tener algo llamado el delta. El delta es la diferencia, es como si alguien estuviera con un cronómetro contando cuánto falta para el segundo. Es como alguien que va a ir coordinando todo eso. De hecho, si yo al delta lo muestro acá, esto es como sería el print, pongo ese texto, coma, y le agrego el valor delta para no tener que parsearlo, creo que, a ver si funciona. Sí. Vas a ver que el número delta, fíjate que se mueve, ¿ves? Incluso cuando yo muevo la ventana, el delta se mueve más. ¿Por qué? Porque obviamente le estoy usando un poquito más de CPU al movimiento de la ventana. Entonces, para que el juego sea parejo, para que el juego se mantenga parejo, todo el tiempo te está devolviendo un valor acá. Cuando vos hagas una animación, quieras que salte normal y que no se corte la animación, vos lo que tenés que hacer es siempre multiplicarlo por delta, porque delta va a ser tu factor de error en el tiempo para que todo el gráfico sea parejo. Sí, es la diferencia en segundos, exactamente. 0,006, por ejemplo. Pero si de golpe la ventana se está moviendo de otra forma, se va a ver otra cosa. De hecho, ahora mismo yo estoy mostrando el delta acá. Acuérdense que yo tengo elementos acá, en la escena, ¿no? Si yo quisiera que el delta aparezca acá, lo puedo hacer, lo puedo editar por código. Puedo, por ejemplo, el objeto es este. Lo puedo arrastrar y acá me genera el código de acceso, que básicamente es el nombre con el símbolo peso delante. No sé, el número que te salió no tengo ni idea. Todo depende de cómo lo estés manejando. Si yo aprieto punto, fíjate que me aparece acá. No me la sugiere, no me la sugiere el comando. Pero yo puedo modificar el text. ¿Por qué? Porque yo ya sé que se llama así. De hecho, de nuevo, vos estás en esta escena de acá. Yo quiero modificar este campo. Me paro acá. Y fíjate que ahí me sale una sugerencia que dice propiedad text. Ahí me dice el nombre. Si quiero modificar el placeholder, ahí. Propiedad placeholder. Ahí tengo el nombre. Entonces yo quiero cambiar esto que está acá por ejemplo, el delta. Puedo hacer así y le pongo, en este caso creo que delta, como es un número, no sé si me la va a dejar asignar al texto del campo. Cuando es un número, a veces tenemos que utilizar como formateadores, que son como herramientas que nos permiten convertir un formato en otro. Por ejemplo, str, si voy a la info, es para convertir cualquier cosa, de hecho cualquier cosa, variante, cualquier cosa, en formato string, para poder mostrarlo. Por ejemplo, un número lo quiero mostrar en un campo de texto. En este caso, como usé la coma, no hizo falta. Si yo hubiese hecho esto,
Es como para concatenar. Ahí delta me iba a tirar error. Porque no puedo concatenarlo así. Tendría que ponerle así para que concatenarlo. Para que haga esto. Es una cuestión ahí de formatos. El print, como obviamente es algo que se utiliza cuando estás desarrollando, no cuando estás jugando, porque nadie va a ver esto, te deja hacer este tipo de acciones. Le damos play, mira. Y ahora, ¿ves? Y acá tengo el delta. Y de hecho, si yo me muevo, puedo ver cómo genero lag en el CPU y el delta se mueve. Y de hecho, si yo me quedo bien quieto, fíjate que el delta prácticamente ni se mueve. Todo el tiempo es el mismo. De hecho, cuando me muevo, mira, mira. Cuando quieres sacar el tooltip, ya consume suficiente CPU como para que el delta se mueva. Este delta, si yo lo estuviera sumando todo el tiempo, debería darme los segundos. O sea, si yo a este delta lo estuviera sumando todo el tiempo al valor original. Ahora vamos a crear una variable acá. Variables obviamente es un lugar donde estamos guardando un dato de memoria. Vamos a guardar acá algo y nada más. Se llama así. Y en algo voy a hacer que esto, cada vez que pase el delta, cada vez que se ejecute process, algo sea igual a lo que tenía algo más lo que tiene delta. Y lo que voy a mostrar acá va a ser algo. ¿Ok? Va a ser el valor de algo. Acá vos podés crearlo así, no le decís qué es, y cuando lo estás asignando, teóricamente, no sé si me va a explotar el código o va a funcionar. Teóricamente deberías saber qué es. Y si no, podés decirle, esto arranca en 0, para que sepas que cuando vas a leer algo, algo no es nulo, tiene algo que es 0. Esto te permite, por ejemplo, asignarle valor. Y si no querés, creo que el valor incluso debería ser así. ¿Por qué? Porque delta viene con coma. A ver, ¿puedo ver acá un poquito de info? Ahí está. ¿Ves? Delta es un flotante. Es un tipo de dato. Los tipos de datos flotantes justamente me hablan que son tipos doble, o sea que traen comas. Entonces, no es un número, no es un 0, sino que es un 0,0 para que se convierta en un flotante. Y acá, si yo quisiera tener el tipo, puedo ponerlo así. Y sería lo mismo. Incluso ahora ya no necesito poner esto, porque ya sabe que si es un flotante va a arrancar con 0, 0. Si yo le pongo int, va a ser un número entero y va a arrancar con 0 solo. O también puedo ahorrarme, como Godot ya es medianamente inteligente y sabe que si yo le mando un 0.0, estoy hablando de algo que no es entero, yo puedo sacar esto de acá y algo ya se crea de forma que sea flotante, porque ya sabe que el número es 0, algo. Entonces, existe. Si le doy play, ahora vas a ver qué es lo que pasa con el campo. Y es que básicamente tenemos una cuenta regresiva, un contador de segundos. ¿Por qué? Porque la suma de todos delta, al final, así, la vida así igual. No, al final termina siendo un tic, 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 que va midiendo los tiempos de ejecución y lo único que te da es la diferencia de tiempo y al final vas a tener el segundo exacto. Con mucho número detrás de la coma. Pero es el segundo más exacto que existe. De hecho, puede pasar que yo mueva la ventana y como que intente laguear todo. Y esto no se va a detener porque el tick, el delta, va a tener el número de compensación por el movimiento que no tuvo el CPU trabajando en esa función. O sea, si el CPU de golpe se tilda toda la PC, etc. Acá, el tiempo que va a avanzar va a ser exactamente siempre el mismo. Se va a pegar un saltito, probablemente, capaz que se pega un salto, pero es medio pesado hacer que se tilde más la PC, ¿no? Es medio difícil hacer que se tilde esta PC. Pero básicamente eso lo conseguimos con Delta. Delta es nuestro contador. Siempre nos va a dejar en un número que va a estar acorde al tiempo. Para que no importa si tenemos un CPU mega veloz o el CPU más lento de todos, el mismo juego se vea exactamente igual en todos lados. Nada, con Delta, nada más. Por eso Delta está dentro del loop del proceso infinito. Y esto es la inicialización. ¿Qué pasaba? Si yo quería arrancar algo con otro número, por ejemplo, arrancó con otro número. Esto se ejecuta una sola vez y esto se ejecuta todas las veces. Entonces yo le doy play, ahora arranca en 10. Automáticamente. Porque es el valor que le di inicial acá.
tranquilamente, como yo ya le di valor acá, no hacía falta hacer esto. Pero si yo hiciera, no sé, float, quiero, puedo utilizarlo así y va también a hacer lo mismo. Como que le doy el valor acá. A veces el valor de acá es para hacer otro tipo de cosas, como funciones. Este, por ejemplo, objeto. A ver, vuelvo otra vez a la gráfica. Nosotros tenemos entonces dos mundos, ¿no? Tenemos hacer el juego 2D, hacer el juego 3D, pero lo que vamos a tener en común en los dos es que sí o sí vamos a tener que manejar scripts. Entonces podemos ir a esa parte. Scripts. Acá tenemos una subdivisión. Por defecto, ahora mismo está usando GDScript. GDScript, para el que no lo haya visto antes, pues no lo dije, es muy parecido a otros lenguajes de programación de alto nivel como Python, como Ruby, ponele. No es ninguno de ellos, no tiene las mismas reglas en varios lugares, pero es un lenguaje de alto nivel, en lo cual se entiende bastante bien lo que estás haciendo en código. Acá nosotros les dije que teníamos la parte de .NET. En la parte de .NET vamos a tener otra segunda opción. Yo diría que básico vamos a tener los script de GDScript, el formato propio de Godot, básico. Y ya como un extra, eso sí, como un extra, vamos a tener, ¿cómo hacemos igual acá? Vamos a tener los scripts de C Sharp. C Sharp, no lo voy a tratar por arriba, pero C Sharp es el lenguaje que utiliza .NET, que es un lenguaje creado por Microsoft, que tiene mucha verbosidad. ¿Esto qué quiere decir? Que van a haber mucha repitencia de información innecesaria. Por ejemplo, esto que está haciendo acá, fíjate que dice usando system. Es como... No existe, por ejemplo, en GDScript. Ya arrancamos ahí. Este clase hello no existe, pero sí tenemos algo que se llama extend de Node 2D, que es básicamente lo mismo que extendiendo del Node 2D. Esto es como la función, pero la función encima tiene tipos. Tiene tipo estático, tiene público, etc. En Godot, en GDScript, no tenemos eso. O sea, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Esto que está acá, está escribiendo en la consola Hello World, que es parecido a lo que está haciendo el print. O sea, es lo mismo. Entonces, hay partes. La declaración de variables es muy parecida, salvo que no pone var, sino que pone el tipo. Yo creo, mirá la verbosidad que tiene esto. Es como que tiene muchos enters y abre llavecitas y cierra llavecitas. Y esto a mucha gente para iniciarse no está bueno porque se van a perder mucho. De hecho, fíjate que esto está acá, es como si fuera esto de acá, mira. Estaría a ese nivel. Obviamente esto no es un ejemplo de Godot. Godot C Sharp, porfa. No es tan diferente. Ya lo hemos visto igual. Concepto básico de Godot C Sharp. Golang no tiene nada que ver con Godot. ¿Ves? Mirá. O sea, esto es Godot, pero es sellar de Godot. Entonces, ¿tenés el ready? Sí. Pero el ready tiene que ser público override. O sea, tenés que estar pisando el otro. Este es el print de la consola de Godot. No es para nada verboso Godot. Acá en Godot, otra cosa que vas a ver mucho es la función. En programación, normalmente, siempre que vos arrancás una función, tenés un inicio y un final. Y en Godot vas a ver que no tenés un final. Tenés esos dos puntos acá, que marcan el inicio, pero también declaran variables. Y el final es cuando termina la tabulación. Esta tabulación define qué tan adentro está el código. Yo hago un tab acá y yo no llegué con ninguna función acá adentro. Esto no se va a ejecutar. Esto es un error en el código. La tabulación acá es súper importante. Me hace acordar al Yarn también, más que Python. El Yarn. Sí, el manejo de errores en Go es jodido. Porque todo el tiempo tenés que estar manejando errores. Bah, es jodido hasta que conoces Rust y el manejo de errores es todavía peor porque todo el tiempo vas a tener que estar manejando pánicos. Pero bueno, en la compilación al menos, no en el código. Y acá te va explicando, por ejemplo, cuando querés hacer flotantes. Igual está bueno Rust. Está buenísimo. Para hacer DLLs para Godot, está muy bueno.
A ver, vuelvo a la gráfica. Acá, en el tema del script, vos podés pasar de esto a utilizar librerías de GDScript. Acá podemos usar las GD Extensions, se llaman. Son DLLs. ¿Mm? Por lo general son DLLs. DLLs que se van a compilar según la plataforma. En Linux y Mac se van a llamar SO. Son librerías. En Windows se van a llamar DLLs. Es como las conocemos generalmente. Estas extensions, en la versión Godot 3.5, se llamaban GD Native. ¿Vale? Tenían otro nombre. Se llamaban GD Native. Porque eran códigos nativos. Y esos compilados que vos pongas de extension, vas a tener que compilarlo en todas las plataformas. Esto, te digo, actualmente lo que yo estoy haciendo cada tanto es... Hay una hermosa librería Godot, ¿no? También hay en Golang, ojo, hay en Golang, que permite crear librerías para Godot hechas en Rust. Fíjate que se llamaba GD Native en la versión 3 y en la versión 4 se llama GD Extension. Y está muy bueno y es bastante sencillo de usar. O sea, no es para nada complicado. Y esto te permite, el lenguaje no es fácil, ojo, Rust no es fácil, pero te permite tener algo del nivel de C++ corriendo detrás y que pueda hacer fórmulas. Hicimos un directo de eso, donde por ejemplo metimos un Fibonacci hecho en GDScript y hecho en la librería, en la DLL en Rust, dentro de un código normal. Y evidentemente creo que tardaba 40.000 milisegundos en ejecutarse en GDScript, la misma librería, el mismo código, digamos, ¿no? GDScript. Y el otro tardaba 3 milisegundos. O sea, hiper veloz. Pero son momentos puntuales. Vos realmente, cuando estás haciendo el juego, no vas a notar mucha diferencia entre usar el GDScript o el C# incluso, hasta que llegues a un momento muy específico en donde necesites rendimiento extremo y cuestiones muy particulares. Por lo general, los juegos que se hacen en un principio no son del todo demandantes. Bien, acá vimos algunos temas que no eran menores, que era el tema de la cámara, que me olvidé anotar. ¿Por qué? Porque el tema de cámara, en el tema 2D, más o menos se vio que es sencillo. En el tema 3D es un poquito más complejo el tema de cámaras. Pero tiene que ver con el entorno, tenés que aprender el tema de cámaras. Lo vamos a sacar por acá. La flecha apunta a... Pensé que iba a salir el gráfico, pero no. Bueno. Va de nuevo. Uy. Tranquilo. Ahí está. El manejo de cámaras es importante para los juegos porque generalmente necesitas que la cámara te siga el personaje, etc. Eso lo puedes hacer muy fácil. Por ejemplo, en 2D acá. Podés venir al script. Acá tenemos la cámara. De hecho, esta cámara está apagada, pero podemos activarla. Y hacer que la cámara siga a alguien que se esté moviendo por ejemplo acá. Ponemos este objeto acá, mira. Es un icono. Cada vez que avance el proceso, cada vez que el proceso se ejecute, vamos a hacer que el icono se mueva, ¿vale? Lo tiramos, uy. Hacemos un tab acá, tiramos el icono. ¿Cómo hacemos que el icono se mueva? Bueno, si fijamos dentro de las propiedades del icono, acá abajo tenemos algo llamado position, ¿vale? Entonces lo que hacemos acá, position.x va a ser igual a... ¿anda el más igual? Creo que sí. Por ejemplo, delta por 30. Acuérdense que delta va a normalizar la velocidad de movimiento. Si yo hago por 30 también se va a mover, pero se va a mover un poquito más extraño. Porque si yo muevo, si la PC se congela, se va a mover más lento. Si la PC anda rápido, se va a mover otra velocidad. A ver si puedo ver eso. Le hago play. Y, uy, voló. Vamos a ponerlo en 3 entonces. Es muy rápido 30. A ver, 3. Ahí va. ¿Lo ves? Vamos a bajarlo a 1. ¿Ves? Cada tanto se puede pegar un saltito porque yo no estoy usando delta. Si yo le pongo delta a esto, no va a cambiar demasiado.
Sí, cambió demasiado. Pero el movimiento es más homogéneo. Ahora sí creo que va a requerir más tiempos. A ver. Ahora capaz que va el 30. Capaz que más. ¿Mm? Pero el movimiento es mucho más parejo. Multiplicando por delta. Hay que esto sí o sí lo van a tener que ir ajustando poco a poco hasta conseguir el tiempo que ustedes quieran en la animación. Pero fíjate que ahora mismo la cámara no está siguiendo a nuestro personaje. Entonces lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, tiramos la cámara acá, le hacemos el tap porque si no, no se va a ejecutar porque no es parte de la función. Y vamos a hacer que la cámara se centre en el personaje. En este caso es único, no nomás, pero... Entonces, ahora cada vez que el personaje se esté moviendo, la cámara también se va a estar moviendo con el personaje. A la misma velocidad, de hecho. Le damos play. ¿Y qué pasó? Ah, sí, sí. Copiamos las posiciones de uno y otro. No estoy seguro si va a funcionar con esa position, con esa variable, o hay otra diferente. A ver. Esta vez, la cámara ahora está centrada en el personaje. No se está moviendo la ventanita de arriba. El que se está moviendo es la cámara junto con el personaje. En el caso 2D es bastante sencillo a veces hacer eso. En el 3D se va a complicar un poco más. Lo mismo en las interacciones. Acá entra el otro tema. Para el roadmap tenés que aprenderte esto. ¿Qué es? Ahora querés jugar. Querés moverte. Acá hay una barra que dice mapa de entradas en proyecto. Sí, pero no siempre, porque fíjate que en este caso la cámara está acá. En cuanto arranca el juego, Pox lo pone ahí. La cámara, en las propiedades, fíjate que dice acá, centrado en el objeto. Si yo pongo así, ahora la cámara estaría centrada como acá. Si le doy play, ¿ves? Incluso no veo nada, no sé, ni siquiera veo que se esté moviendo. Se está moviendo, pero no veo las cosas allá arriba. Porque está centrada en ese punto. O elegís. Yo generalmente centrada en el centro es lo mejor. Ya viene por defecto así. Porque automáticamente va a venir en el personaje. Entonces vamos a suponer que copio esto. Copio, dije. Duplico con control D. Y lo agrego acá abajo, por ejemplo. En este caso, con la imagen centrada, se ve que están los dos lados. Pero si yo pongo la otra... No sé por qué estoy haciendo de nuevo el mismo ejemplo. Pero ahora es más que nada para ver que ¿ves que se está moviendo? Eso. Bien. Se está moviendo y lo que estás viendo es esta otra. Perfecto. Ahora vos igualmente no te gusta que se mueva solo así. Los juegos son para jugarlos. No son para que sean una animación moviéndose y nada más. Entonces lo que hay que hacer acá es ir a este tema de la configuración del proyecto, y el mapa de entrada. Acá por defecto no ves nada, pero si pones acciones integradas, te vas a dar cuenta que tenés integrados acciones del teclado. Ves que hasta el control I, el control espacio, el enter, y tienen un nombre arriba. Eso va a ser el movimiento de tu personaje. Con eso vos podés modificar el movimiento del personaje. Por ejemplo, tengo uno para la izquierda, otro para la derecha. UI left, UI right, UI up y UI down. Y por ejemplo, UI set, que es el espacio, pero el UI accept también es el espacio, pero el enter también. Hay varias opciones que se pueden hacer múltiples. Si vos querés agregar nuevas acá, simplemente vas acá y le pones el nombre de la acción, bla bla bla, añadir y le pones qué tecla querés que se use, incluido el teclado y el mouse y el joystick. O sea, vos le configurás, cuando vas a agregar acá, configurás qué es lo que querés que se use y si no, apretás la tecla acá para que automáticamente se configure. Si yo aprieto Control U, perdón, Shift U, Control U, y se crea la denominación dentro de la acción. Bien, entonces tiene nombres. Ya sabemos que el mapa de entrada tiene nombres para usar un teclado. Eso lo puedo hacer acá adentro, lo puedo hacer en el process. O sea, cada vez que se ejecute el código, fijarse si estoy apretando una tecla. Se puede, pero lo más normal es que utilices otra función que se llama func input events. ¿Por qué se utiliza el input? Te digo que es lo mismo, lo podrías hacer de otra forma. ¿Por qué se utiliza el input event? Porque esta función no se va a estar ejecutando todo el tiempo, solamente cuando presionas algo. Por ejemplo, vamos a sacar este comentario porque si no va a ser muy largo lo que hay abajo. Y fíjate que le doy play al juego, la consola empieza. Y fíjate que cuando paso el mouse por arriba, parece que ya es como que presioné algo. ¿Por qué? Porque el mouse ya tiene interacción. O sea, yo hago clic, está pegándole a esta función.
No lo sé, Cueto. No lo sé. Entonces, el event, que viene acá dentro del input, podemos entrar a la info, nos va a traer exactamente cuál es la tecla o qué es lo que se está ingresando a la pantalla. Qué es lo que está pasando. Por ejemplo, si el event es, puedo decir qué es lo que es, input event de el teclado, vas a hacer algo. Vamos a poner, perdón, print, tecleo. Para tener un log ahí para saber lo que pasa. Fíjate que la tabulación es lo que está manipulando dónde empieza el if y dónde termina también. Le damos play. Y fíjate que no, ahora yo muevo el mouse y no pasa nada. Yo hago clic, no hace nada. Yo aprieto espacio. Me llegan dos, de hecho. Aprieto abajo, arriba, me llegan dos. Llegan un evento por empezar a apretar la tecla y un evento cuando la soltás. Tenés dos eventos. Fíjate que, mira, vamos de nuevo. Voy a presionar la tecla espacio y no la voy a soltar. Ahí presioné espacio. Ahí me está llegando un evento de mantenerlo. Ahí solté espacio, me llegó un evento más que de soltarlo. Es como que tenés unas cuestiones ahí. Entonces, vamos a revisar. Sí, el evento. ¿Qué cosa del evento? Is action preset. Quiere decir que se ha presionado. Es action relaced. A ver, que no me quiero mezclar. Si la acción ha sido presionada, quiere decir que ya empezó a presionarse la tecla, hace eso. Y esta es si la acción dejó de presionarse. O sea, si dejé de apretar la tecla, hace esta otra. Hay varias acá cuestiones. E incluso hay otra más. Que es la que más se usa. Que tiene como un pequeño delay para que la acción no se ejecute todo el tiempo. Por ejemplo, esto se usa más con joystick para obtener la fuerza de la presión, por ejemplo. Era así nomás, Action Preset. Y acá me da las opciones que estaban en el mapeo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá el left, right. Vamos a poner el up y el down nomás. Esto va así. UI. Up. Que significa apretó la tecla de subir. Entonces puedo venir acá. Pero fíjate que ahora va a pasar algo. Yo acá en el input no tengo el delta. Entonces me puede quedar feo esto. A ver, no, pará. Cuando subís, el número se resta. Porque la I baja sube. Y por ejemplo, para la otra, puedo agregar otro if así nomás. Que sea down. Para bajar. Esto no evita que el personaje se siga desplazándose a la derecha todo el tiempo. Pero puede generar alguna cuestión, ¿ves? De hecho, mira que lo hace muy como brusco el movimiento, ¿ves? Para moverse, por lo general, no se utiliza un icono. Por estas mismas razones. ¿Por qué? Porque existen nodos que están especializados para este tema de movimientos. En este caso, el nodo que se utiliza para hacer movimientos se llama Character Body 2D. ¿Por qué? Porque Character Body 2D tiene ya funciones que manejan el delta integradas que vos no tenés que ni siquiera pensar que las va a usar. Por ejemplo, vamos a poner un Character Body 2D. Por defecto no tiene aspecto. De hecho, acá me marca como un error porque no hay nada. O sea, no es como no existe. Este error, si haces clic, te dice que te falta una colisión. Una colisión quiere decir un lugar donde se choque. Le voy a agregar este objeto dentro. Ahora está ahí. Sigue habiendo problemas porque obviamente no tiene colisión. Entonces le vamos a agregar un hijo. Que va a ser tipo colisión. Una colisión para que no moleste. Y esta colisión, de hecho, la podemos dejar deshabilitada. Le tenemos que dar una forma sí o sí. Bueno, le vamos a dar una forma. Pero la podemos dejar deshabilitada para que no nos moleste porque no la vamos a usar. Pero ahora tenemos un character body que es más o menos válido. ¿Qué tiene el character body a diferencia del icono que íbamos moviendo como locos por el lugar? El character body tiene algo llamado velocidad dentro. Tiene como inercia. Podemos ir a la info. Acá también tenés más ayuda. El character body dentro, si vos lo mirás, tiene justamente funciones especializadas con el movimiento y control de cuerpos. Y tiene algo llamado Move and Slice, Move and Collide, moverse.
eso sale todo de otra función llamada velocity, donde vos le cargas un vector de hacia dónde se está moviendo y luego le decís a la función, móvelo hacia ahí. Y lo hace todo de forma coherente, con el delta ya aplicado, todo sin que nosotros tengamos que pensar en nada. De hecho, acá hay un modo flotando. Me gustaría que tuviera el modo flotando. No voy a tocar nada. Vamos a dejarlo como viene por defecto para ver si se rompe algo o no. No voy a tocar más el icono porque obviamente esto va a seguir funcionando. O no. Porque ahora icono ya no está ahí. Es padre de este otro. Bien, para solucionar algunas cosas así cuando modificás código y agregás y tenés muchos cambios, lo que podrías haber hecho acá, lo que podría haber hecho yo, es agregar algo así como onReady. OnReady es similar a ejecutar una variable acá adentro. Variable, personaje. Y acá le podés poner que sea igual a el icono, por ejemplo. Fíjate que el icono viene de acá. Y ahora yo, en vez de usar esto en todos lados, o en el caso anterior era la palabra icono, simplemente utilizo esto. Que esta variable, cuando arranca el código, cuando hace el onReady, se le carga ese valor. Si yo intento hacer esto ahora, creo que fallaría, porque obviamente el valor no, como que no existe todavía la escena. La escena se crea, y en el momento que se crea, personaje existe. Y personaje se puede ejecutar. Entonces, si le doy play ahora, está haciendo exactamente lo mismo. De hecho, tú para arriba y para abajo y hace exactamente la misma asquerosidad de siempre. ¿Por qué? Porque yo estoy moviendo el icono. Yo lo que tengo que mover es el character body. Este tengo que mover. Si lo pruebo así, probablemente siga haciendo lo mismo de mal. A ver. Pero mira, el character body está en cualquier otro lado. ¿Qué pasa? Cuando un nodo es hijo de otro, no es que automáticamente queda ajustado en el centro de la otra icono. Fíjate que yo veo ahí, veo mi colisión. Puedo hacer zoom acá. Veo la colisión. Y acá tengo mi icono. Lo que yo tengo que hacer es ir dentro de mi icono y decir que resetear la posición para que aparezca en el 00. Ahora el icono está centrado en donde está el carácter realmente. ¿Vale? Entonces si le doy play, ahora se va a ver igual, solo que el icono está mucho más arriba. Vamos a mover el carácter más abajo. ¿Este es el carácter? No. Este es el carácter. Como el carácter no tiene forma, ¿cómo lo puedo mover? A ver. Acá, position. ¿A dónde? Acá lo quiero. Yo no sé, no hay nada ahí. Vamos a poner este label como referencia. Vamos a copiar acá. El label está en 350 por 280. ¿No? Tengo acá, position 350 por 280. Voy a poner un poquito más porque me quedo muy cerca. 300. Sigue muy cerca. 390, ahí está. Entonces ahora ahí va a arrancar el carácter y ahora se va a ver muy parecido. Y de hecho va a seguir andando igual de mal. Mira. Como que salta. Como que salta el movimiento. Bueno, porque no estoy usando las funciones. Ahora lo que tengo que hacer acá es que cuando el personaje se mueva, cambiarle la velocity a este character body. ¿Cómo se hace eso? Se hace así. A ver. El personaje ya sabemos que es este. Entonces ponemos punto. Velocity es la variable. Y lo que esto quiere, sí o sí, es un vector. En este caso solamente creo que lo puedo manejar así. Era lo mismo ahí. Position X. Acá sí voy a sacar la position para la cámara, porque la cámara es otro tema. Y si yo hago esto así, va a pasar algo. Mira lo que pasa. No veo la acción. O sea, sí, la variable velocity no está tirando ningún error, se está declarando, pero no se ejecuta, como que no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Porque velocity, como les dije, necesita o requiere que yo le ejecute otra función que se llama move and slide. Esto sale solamente de los tipos, los nodos character body. Move and slide, ya te explica, mueve el cuerpo basándose en los datos que están en velocity. Entonces, esto de acá no está moviendo el personaje. Lo está haciendo Process Delta cuando hace esto. Además de que obviamente se está moviendo para este lado todo el tiempo. Pero esta acción es como que de golpe agarra las variables. Velocity arranca en 00, porque obviamente no se está moviendo.
Si yo le pongo 10 en X a Velocity, es como que de golpe, Move and Slide, ve que hay un 10 ahí y empieza a restar 9, 8, 7, 4, 5. Lo empieza a mover hasta que el número llega a 0. Es como que de golpe esa es su velocidad hacia ese lado. De hecho, también podés agregarle inercia. Pero bueno, vamos a darle play. Mira ahora. ¿Ves? Y ahora si yo aprieto arriba abajo. De hecho, me estoy moviendo para... ¿Qué dice acá? Ah, acá le puse 60, no. Que no iba para arriba más. Dije, qué raro. Solo baja. Ya. Mira, ¿ves? Presiono arriba, presiono abajo. Y el movimiento ahora es fluido. Ahora se fue re lejos, pero cumple con las reglas. Obviamente el movimiento izquierda-derecha también se lo puedo... Está ahora manipulado. De hecho, fíjate que cada medida que pasa el tiempo, se empieza a acelerar, ¿lo ves? Acelera, se acelera, se acelera, se acelera, se acelera. Eso porque el velocity, en cierta forma, no se está restando a 0 cada vez que se ejecuta esa función, sino que siempre queda un remanente del velocity ahí. Entonces, para que yo pudiera hacer esto que quede más cómodo, tendría que agregarle acá la función, ¿no?, de arriba abajo. Perdón, izquierda-derecha, para que yo pueda moverlo como yo quiero, ¿no? Izquierda, derecha. Este le voy a poner más 60, pero al X, menos 60. Y lo sacamos de acá. Y ahora no se va a mover, esta línea no pasa nada, porque si Velocity dice 0 no va a pasar nada, o sea, no se va a mover. Pero cuando yo presiono el teclado, fíjate, no pasa nada, pero yo presiono para arriba, se mueve para arriba. Y de hecho queda con inercia. A presiono para abajo, se anularon, las fuerzas se anulan. Para abajo, izquierda, derecha. Como que existen ciertas fuerzas extrañas. Esa inercia en sí es una propiedad que tiene el character. Si venís acá, hay una constante speed, para que estoy viendo dónde está, agregar velocidad. Esto si estuviera en una plataforma, la colisión piqueable. ¿Qué pasa si le agrego piqueable? Quiere decir que puedo agarrar el objeto. No sé si significa que lo puedo mover, pero... Bueno, tengo más opciones acá. No estoy viendo el tema de la... ¿no? Seguro si tengo acá la gravedad o no. Sé que... A ver. Sé que tengo una inercia ahí. O sea, yo muevo la tecla y yo dejo de tocar y se sigue moviendo, ¿ves? Como que sigue con una inercia. Lo que tendría que hacer acá es que de alguna forma esto se frene. Pará, Move Slice. Cuando yo inicio el personaje, acá, vamos a ver si no tiene alguna variable, algo adentro, como inertia o algo así. Si no, hay que ir al character body, a la info, a ver si no aparece algo acá como la inercia del personaje. Motion Move. Capaz que me falta otra propiedad ahí. Si yo le pongo flotante, ¿qué significa esto? Que no va a estar buscando pisos, ¿no? Una cosa así. Esto es cuando me separo de un piso. Porque vos podés configurar objetos que van a ser tipo piso. Los objetos tipo piso van a ser tipo estáticos acá. Static. Eso es un tipo piso. Que obviamente necesita un gráfico, necesita una collision. Igual que siempre. O sea, puedo poner esto. Y necesito una collision porque si no, no va a funcar como un static. Esto es un lugar donde el personaje se debería chocar, ¿vale? Si vos configurás esto, esto es un lugar de colisión, un objeto invisible, donde el personaje, si llega a intentar entrar ahí, se va a tener que chocar. Esto lo vamos a poner en otro lugar, porque evidentemente ahí queda mal. Entonces, el personaje con esto se chocaría, si yo habilito la colisión, que no está habilitada. Y que es muy chiquita la colisión esta. Como una burbujita. Entonces, si el personaje... Bien, sacamos la línea. El personaje ahora viene y quiere chocarse contra esto. ¡Ting! Fíjate que sigue con la inercia y es como que rebota y raspa el objeto. Porque yo hice una esfera, recuérdense. Entonces no puedo atravesar este objeto hasta los lugares. Es como, acá ustedes pueden habilitar esto para poder verlo. ¿Qué pasa? Estas cosas que están acá, ustedes las pueden ver.
Ver formas de colisión. Entonces le das play. Y acá ves qué es lo que realmente está chocando. El gráfico no está chocando. Gracias, el 7. Lo que está chocando son las burbujas de colisión. Los gráficos no tienen colisión en sí. Es la burbuja lo que choca. Y por eso cuando yo quiero bajar ahí, como que rebota porque está chocándose contra ese objeto. Y esto es un piso, así así. Yo como tengo esto tipo flotante, creo que no se notaría. Pero si yo le pongo tipo ground y muevo esto, vamos a poner esto, a ver si puedo moverlo. O muevo esto o muevo el otro. Ahí estarían explotándose porque estarían todos juntos. Muy abajo, me parece que me pasé. Ahí, si yo le doy play, como esto tiene grounded, nada. Pensé que se iba a chocar. Pensé que iba a haber gravedad, pero no. La gravedad es algo que también es inventada de los videojuegos. Vamos a crear acá, ahora en vez de una variable, vamos a poner una constante. Le vamos a poner el nombre gravity todo en mayúscula, porque las constantes, por alguna razón, siempre se le pone el nombre en mayúscula. Y le ponemos acá 50. Uy, le ponemos acá 50. Esto nos va a generar algo que es justamente gravedad. ¿A dónde le aplicamos la gravedad? Al personaje. Todo el tiempo que esté acá, tiene que haber gravedad. De hecho, la gravedad debería ser 30. Porque esto va a querer saltar más, se supone. A ver, personaje. Velocity. Esto que sería la I. Más igual a gravity. Tiene que afectarle la gravedad. A ver qué hace ahí. Ahí cayó, ¿ves? Yo presiono para arriba, de hecho ni salta ahora, mirá. Ni salta, y de hecho ahí se va a caer al infinito. ¡Pium! Se cae completamente con la gravedad esa. Pero quedó muy pegado. Yo necesito anular la gravedad cuando salta. Puedo hacerlo acá también. Puedo acceder desde el process al input. No, ¿cómo era esto? Input. Event, input action. No. Input. Creo que sí. Sí, sí, estoy armando un lío de cosas, evidentemente, pero select, que es la tecla espacio. Y en ese momento la gravity... O sea, la gravity acá no creo que haga nada. O la hago por la inversa de esto, que cuando yo no esté presionando espacio, la gravedad esté haciendo efecto. El anime. Me suena el anime fuertemente. Quiero ver qué funciones tengo acá. Acá están. Esta es la que yo quería. Just pressed. Ah, ese lane, ese es otro lane. Esta función justamente es recién apretada. Quiere decir que esta función evita, seguro mirás bien adentro, tiene como un pequeño tick donde vos mantenés un poquito la tecla y no es suficiente como para que se apriete dos veces, sino que sale solo una. ¿Ves? A ver ahí. Presiona la tecla espacio, no hace nada. Caigo al infinito. Como que no tengo gravedades. Bueno, pero son cosas que necesitamos para el roadmap, ¿vale? Quiero seguir con el roadmap. Manejo de cámaras es una cosa importante. 2D es cosa importante. Todo sale del entorno de Godot. El tema de las físicas diría que sale más del script, pero bueno, también lo podemos dejar ahí. Que es el mapa. Mapa de entrada o también llamado teclado, mouse, etcétera, porque el joystick también va incluido acá. Que es otra cosa que sí o sí vamos a tener que manejar mucho si vamos a querer hacer juegos en Godot. Bien, ¿qué más tenemos acá? Si vamos a hacer 2D, yo tengo anotado atrás un machetazo gigante de todas las cosas que necesitamos en el roadmap. Pero evidentemente me distraje haciendo código y tardo más. Si vamos a hacer objetos con sprite y con 2D, vamos a tener que usar el tilemap. ¿Vale? Tenemos que aprender a usar el tilemap si vamos a usar cosas en... de hecho, yo soy malísimo usando el tilemap. El tilemap es como... Fíjate que acá me apareció.
Que no se condice con nada de la escena actual, pero ¿cuándo me va a dejar meter un objeto acá? A tal set, terrenos, navegaciones, etcétera. Ah, era acá. Obviamente esto no es un tile map. Un tile map es, pongámoslo en internet para que sea más sencillo de entender. Tile map Godot. Un tile map es un... Esto a veces que ves en varios juegos que ves una grilla de gráficos todos pegados que no tienen ningún sentido. Esto de acá. Esto es un tile map. Este es el gráfico por general que más o menos se tiene para un tile map. Es como que tiene la casita hecha en bloques del mismo tamaño. Todos los lugares tienen más o menos el mismo tamaño, salvo esta madera, por ejemplo, tiene otro tamaño, estas piedras tienen otro tamaño. Y con eso vos lo vas colocando uno al lado de otro y te generas un mapa de forma rápida. Esto solamente funciona con el 2D. Entonces, por ejemplo, acá creé un tilemap del Godot este. Entonces yo quiero, por ejemplo, solamente este ojo. Debería venir a esta otra parte, creo. No, a ver, ¿cómo era esto? Es que agrandarlo, va a trabajar bien. Pintar, selección, selección, selección. Esto tiene un montón de patrones. Funciones. Estoy viendo por dónde voy acá. ¿Esto es un objeto o no? Como que de golpe, fíjate que esta grilla está hecha ahora de un tamaño específico. 16 por 16. Yo pongo 32 por 32. Va a tener otro tamaño. Fíjate que ahora este pedazo de la cara ya son 2 cuadrados nada más. No sé por qué sale más grande ahora de lo normal acá abajo, pero tengo seleccionado cosas que no van. Esto te permite, en cierta forma, ir tirando y dibujando el mundo con una grilla. Esta grilla, a su vez, cuando esté acá armada, tenés otra segunda capa que se llama Navigation 2D. Fíjate que tenés todo lo mismo para hacer 3D, pero no hay tal mapa ahí. Ahí vas a tener que usar otra cosa. En Navigation, fíjate que abajo tenés en la versión Godot 4.2. En las versiones anteriores no estaba, en la 4.1 no estaba. Te genera las grillas automáticas. O sea, si vos llegás a tener hecho ya el mapa acá, el mapeo del mapa, bien hecho, con estas cosas que estoy haciendo acá, eh, yo no sé por qué estoy haciendo tan malo. Es que encima aprieto botones y estoy a peor. Bueno, ustedes teniendo esto dibujado acá, que ahora no quiere dibujar. Ah, sí, sí, así. No. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, fíjate que yo marco como si fuera esto, ves que es solamente esa parte de la cara de Godot, por ejemplo, la puedo usar acá. La grilla acá no está del tamaño correcto, porque fíjate que yo estoy de 32 por 32, pero esta grilla no tiene 32 por 32. Tendría que venir acá y ajustar la grilla, porque la grilla está por 8 por 8. Si quiero que quede bien, tiene que ser del mismo tamaño. Entonces, no hizo nada. Dame un segundo, 32 por 32. Lo pego. Se sigue viendo mal. Ajuste de escala, ajuste de rotación. Estoy viendo que no estoy seguro por qué no me quiere respetar la grilla. Pero básicamente vos ibas pintando así. Esta parte puede ser un camino, esta parte puede ser etcétera de cosas. Y vos vas pintando superficies. Estas superficies están pintadas, en este caso con una imagen que no tiene nada de referencia. A su vez, si vos en la parte de selección acá. No te preocupes, Neo, la música esa no sale en el directo. Así que tranca. Vos podés agregar acá una capa física, una capa de navegación, no física, física es. Y ahora, mediante este pintar, vas acá, capa física, y podés decidir que X parte del objeto, de este, por ejemplo, objeto, vale, estoy un poco perdido igual con esto. Podés hacer que esa parte tenga un bloqueo diferente. Entonces yo pinto ahora, vengo con el tilemap. ¿Cuál hice? Esta, ¿no? Puedo hacer que todas tengan lo mismo. Fíjate que ahí abajo casi no se ve, pero ahí abajo se está haciendo como una laguna. ¿La ves? La laguna. Puedo hacer que pinte todo ahora. Mira. ¿Ves? Ahí se ven. Eso que está ahí
está bloqueado. Entonces cuando yo vengo al tilemap y empiezo a poner esto, todo bien, pero todo esto está bloqueado también. De hecho, no sé si lo estoy viendo. Pero eso también está bloqueado. Cuando yo quiero hacer el tile de navegación y creo el polígono de navegación, que debería... Ahí está. Nuevo polígono de navegación. Mesh. Este, esta navegación debería juncar sobre este objeto. A ver. Crear polígono. Esto te genera el lugar donde se van a mover los personajes con la IA. Para el 2D. ¿Se maneja también desde ahí? Sí, es que... Cero. Estoy en cero en medio en la navegación acá. Sé que bloqueé ahí abajo, pinté acá. Activé, mandé. Y me parece que encima acá esta es la capa de físicas. En realidad tenía que ir a la capa de navegación. Es esta otra. Agrega acá el layer de navegación. Que es idéntico a la de física, pero es para navegación. Donde está. Ese lugar está prohibido, por ejemplo, navegarlo. Sí, sí, es re complejo de usar. Y ahora si yo pego esto por acá. Y me voy al tilemap. Limpiar polígono de navegación. Crear. Quiero ver si respetó algo o no. Crear. Esto básicamente te permite armar áreas donde se van a mover la IA utilizando el navigation. ¿Qué quiere decir? Que vos podés crear objetos acá de IA que se muevan. De hecho, tengo ejemplos con esto andando. Pero ahora mismo, usando tilemap, soy malo. Bien, ese es un tema. Si vas a usar 2D, vas a tener que utilizar bien el tilemap. Y como les dije, la versión 3.5 a la 4 cambió. Cambió bastante. No en la parte visual. De hecho, si te manejabas bien acá, con esto en Godot 3.5, no cambió tanto acá. Pero cuando vas a ver el código, las librerías de código, cambió bastante ahí, en el código. Si vos buscas acá tilemap, te vas a encontrar que nada que ver ni la documentación, ni las funciones, ni nada. E incluso hay cosas acá que se están por ir en la versión esta. O sea, que ya se están por ir acá. O sea, el navigation map ese que está acá se está por ir porque en realidad hay un objeto ya que hace eso. Entonces, ¿para qué querés eso ahí? Se empieza a mezclar cosas que no hacen falta. Bueno, todo ese tipo de reemplazos ahí está. Pero para el tema 3D no tenés lo mismo. No de la misma forma, porque tilemap en 3D no tenés. Sí tenés el navigation. Epa. El navigation 3D, el navigation region, en realidad, o tenés obstáculo, sí funciona acá. Ah, ¿tenés grid map? A ver. Yes. Correcto, tenés grid map. Ah, es idéntico, es muy parecido. Bien diferente, pero es muy parecida. Ok, esto requiere lista de... Esto requiere objetos 3D, parece, para hacer el grid. Ok, cada uno tiene su forma diferente de trabajo, a lo que voy, para el tema del roadmap, para el tema de qué es lo que vos vas a aprender, en qué orden, es que si vos vas, ahí está, vamos a hacerlo desde acá, ya, si querés seguir con 3D, pero haceme bien el gráfico, por favor. Acá vas a necesitar utilizar el grid map, y acá vas a necesitar usar el tile map. No hay más diferencia que parece que el nombre, pero sí, son completamente diferentes. Son completamente diferentes. En una vas a tener que armar toda la grilla de grafiquito, qué cosa, etcétera. Y en el otro vas a tener que hacerlo con mallas, evidentemente, como dice acá, que son mallas. Mallas quiere decir un modelo 3D directamente. Para armar esta grilla acá. El Navigation se maneja igual, así que no vas a tener problema en eso. Una otra cosa más que vas a necesitar usar, no a nivel básico, pero sí en cuanto quieras empezar a meterle más detalles a Godot, es que vas a tener que empezar a entender lo que son los shaders. Posta. No me digan que no. Los shaders, quiero ver si puedo hacer un resumen rápido. La traducción más sencilla de lo que es un shader, está re chiquito el texto, ¿no?
La traducción más chiquita, de hecho, todo el tiempo vas a ver esto que te dice acá abajo. Editor de shader. Y vas a 2D y tenés editor de shader. Siempre tenés un editor de shader. Los shaders son una capa. Son, en la traducción literal, es un sombreado. Un sombreador. El tema es que los shaders hacen más que sombrear. Porque también ejecutan script en el GPU que pueden generar efectos, por ejemplo, agua, movimiento. O sea, no es solamente una capa de color, sino que además tiene movimiento. Un arcoíris moviéndose y flashero. Para eso creo que yo ya les había dicho. Y de hecho tenés dos formas de editarlos. Eso también es otro tema. Por ejemplo, ¿qué más tengo acá de shader? Partículas, brillos, todas estas cosas son shaders. O sea, no solamente son las partículas normales, que existe una capa específicamente de partículas, sino que son shaders. Y además tenés dos formas de crear el shader. Sí, sí, sí. Vos vas acá, a la escena, ¿no? Crear nuevo. Recurso. Y acá pones shader. Y acá tenés el shader, crudo y duro. Apretás acá, se crea un GDScript, un GDShader, perdón. Y se crea este archivo. Este archivo acá adentro, esto que está acá, no es GDScript, no es C Sharp, no es C++, es lenguaje shader, ponele. Para esto había una página web que es lo que quería mostrarles. Acá. Que se llama Godot Shaders, justamente. En donde no es un gran proyecto, creo que es todavía muy pequeño. Pero una persona se puso a reunir los shaders que fue encontrando por ahí. Porque muchas veces son importantes. Por ejemplo, este shader de brillito. Por ejemplo, para que el objeto haga eso. Eso no es una animación, ni nada. Es un shader. Este es el código crudo del shader. Entonces vos copias esto, en este caso, lo pegaría acá y ya tendría el shader. Obviamente esto hay que aplicarlo a algo o a alguien. ¿Cuál es el problema acá? Hay dos puntos. Sí, hay dos puntos donde no le gusta. No tengo hint color. ¿Cómo arreglo esto? Ah, acá me explica. Para Godot 4 hay que cambiar el shader esto por otro nombre porque cambió de nombre la variable. Y cámara matrix por InView matrix. Dale. Ahí está. Básicamente me explicaba eso. Este shader es un objeto que está como en todo el proyecto. Por lo que creo, y toda la cuestión acá, me parece que es para objetos en la cámara 3D. Entonces voy a la cámara 3D. Tengo este cuadrado horrible acá. Vengo acá y ¿cómo hago para aplicarle un shader? A ver, ¿se lo tiro sobre el objeto? Parece que sí. De hecho, quiero ver dónde quedó. En algún lugar de por acá tiene que estar la parte de shader. Y si no, shader. No me acuerdo nada cómo se aplicaban los shaders. He hecho ejemplo, he hecho pruebas con esto y no me acuerdo nada. Ah, eso, ahí está, gracias. Eso, material, material, material. Es un objeto dentro del material, entonces tenés que ir a material. Acá está, shader material. O un estando material o un shader material. Dame un segundo. Si yo tiro esto acá, suficiente. Bien. Ahí tengo un shader. Mirá, mirá, ¿ves? ¿Ves ese efecto extraño? Eso no es un color. De hecho, este shader, como no tiene ningún material, ahora mismo es lo único que se ve. Se ve el shader avanzando. A mí me vuela la cabeza el tema de las cosas que se pueden hacer con el shader. Vamos a hacer un objeto normal y adentro creo que le puedo agregar el shader. Sí, acá. A este objeto blanco le puedo agregar el shader acá. ¿Sí o no? Carga. No, parece que no. Carga rápida. Shader material. Pero ahora. Shader. Ahí está. Mira, ahora tengo un objeto que es blanco. También lo puedo poner otro color, ¿no? Porque este es el color de la caja. Hay mucha luz igual, así que siempre se ve medio blanco, me parece. Le damos play. Allá. Ese es el play en la escena 2D. El play en la escena 3D. Ahí tenemos un objeto que no. Que tiene un material propio y además tiene un shader. El shader está haciendo su efecto sobre. Esos shaders generalmente se utilizan mucho en los videojuegos. Cuanto más grandes son, cuanto más importantes son, más shaders se utiliza. Y fíjense que había otra segunda opción, que era el shader visual. O sea, podés hacer un shader visual que es diferente, porque mira lo que pasa acá.
Tenés un editor de propiedades acá abajo que se utilizan igual que los editores estos de script. Bueno, acá podés editar también shaders. Esto para la gente que le gusta materiales. Los materiales, te digo, probablemente también en 2D se debería poder aplicar. Se debería poder aplicar porque me parece que... ¿Por qué no? A el objeto este, el icono este. Quiero ver si... Acá está, material. Nuevo shader, pegamos el shader acá, el otro nomás. ¿Sí? Listo, a ver, le doy play. No veo el shader funcionando. Evidentemente es un shader para 3D. Bueno, igualmente en la página web esa, si quieren buscar, hay mucha variedad de... Te digo, para mí le faltan un poco más. Cualquiera que quiera subir su shader acá, bienvenido. Shader de vista. Esto para poner un shader a la cámara, por ejemplo, para que se vea todo más chiquito. Shader para que tenga sombra visto de arriba. O sea, sin que tener que crear otro objeto, etcétera. No, es un shader. Sí, sí, sí. Además hay un montón de cosas que estoy descubriendo de Godot. Shader para hacer fade de los costados hacia adentro, por ejemplo. De un objeto. O sea, estas cosas, por código, te puede costar mucho. O sea, probablemente capaz la puedas hacer. Y esto es mucho más óptimo porque esto lo mandás derecho a la placa de video, por si así. Y se está ejecutando ahí. Sí, sí, mira esto. Este es el shader de bandera, ¿no? Bandera color. No sé si funciona para Godot. Es el tema. Me lo copio acá. No sé si funciona para Godot 4. Por ejemplo, New Shader 2. Shader 2. Porfa. Vengo acá, pego acá. No tiro errores. Bueno. Lo mejor es saber qué es lo que está haciendo el código, ¿no? Pero yo acá, grosso modo, y como buen ignorante, no sé nada. Yo veo todo el tiempo de color naranja, eso no se mueve. Play. Se quedó naranja el bicho. Debe haber algún problema acá en el tema de los tiempos. O sea, cómo es que se configura el tiempo de la transición. Y o la transición se ejecuta por un código. Hay un montón de cosas para aprender y obviamente el tema de los shaders es bastante interesante. Ah, mira, hay parámetros para el shader. Parámetros que se tienen que poner dentro del objeto, imagino. Shader, abro acá, y acá están. Ahí, ahí y ahí. Y fíjate que ahí, haciendo eso, y luego quiero que se mueva. ¿Se mueve o no se mueve? Pero fíjate, ya está generando un efecto ahí muy curioso. Poder ángulo, le doy play y quiero saber si se mueve o no. No, es quieto. O sea, si yo quisiera que se moviera, tendría que estar modificando todo el tiempo esto, por ejemplo, por código, para que hiciera la animación. ¿Seguro? Saturación. ¿Seguro que esto es por cuánto shader, cuánta capa de esto hay? Y todo esto lo está haciendo, es como si tuvieras un código de muy bajo nivel metido en un juego normal de alto nivel. ¿Ves? Ok. Lástima que no se mueve el shader, pero imagino que puedo hacer algo así como transiciones por código, imagino. O es una animación quieta y eso es lo que hicieron nada más. Bueno, gente, este es el tema de los shaders. Así que el gráfico por ahora, yo creo que lo voy a tener que seguir porque me parece que hay más partes. El gráfico del roadmap de Godot, resumiendo y terminando el tema del día de hoy, ya estoy terminando con la hora, es... Sí, por favor. El entorno, lo más importante. Si van a ir a 2D, 3D. El tema de las cámaras, lo van a necesitar más que nada en el tema 3D, pero en el 2D también. Así que el tema de las cámaras es muy parecido a los dos. Y los GDScript, que obviamente C Sharp es un opcional. Si alguien quiere utilizar C Sharp, está en todas sus reglas, no va a encontrar mucha diferencia, salvo que el código podría funcionar más rápido, lo cual es una buena ventaja. Bueno, gente, estamos terminando el año. Esto es lo que vimos de Godot. ¿Hay más? Sí, muchísimo más. Tengo el cartel atrás lleno de cosas.
Así que nos vamos a ver el próximo lunes, si no me equivoco.